¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos arrancando la transmisión del día de la fecha. El partido, una nueva jornada de fútbol, señores. Nuevamente aquí desde la Arboleda para verificar, para chequear, para ser testigos fehacientes del partido entre Guaraní, que va a estar recibiendo al conjunto del Deportivo Recoleta por la fecha número 17 del torneo Clausura 2025 en busca del título, el puntero del campeonato, que hoy va a estar recibiendo aquí en el estadio del Club Rubio Ñub, la Arboleda, aquí en el barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, el 11º departamento del país. Ya vemos ingresar a los suplentes del conjunto Origen. Ya también en un ratito van a estar ingresando los titulares de ambas escuadras. Nosotros ya rápidamente también vamos saludando a nuestra locución comercial al señor Julio Villalba. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido a la cobertura. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un abrazo grande a vos y a toda la audiencia de Fútbol de Ascenso y FA Golden en YouTube que nos están acompañando en esta noche sabatina de puro fútbol, un partidazo. Vamos a ver aquí en el estadio La Arboleda entre el Aborigen y el Deportivo Recoleta, que marcha sexto en el torneo Cruz. Correcto, 24 puntos para el conjunto de Reco, 33 puntos para Guaraní, 32. Que está ya al acecho el conjunto de Cerro Porteño. Hoy Guaraní de ganar, la presión que le va a estar ejerciendo al conjunto de Cerro Porteño, que el día de mañana va a estar disputando su partido nada más y nada menos que en el superclásico del fútbol paraguayo ante el conjunto de Olimpia. Así es que hoy Guaraní, con la obligación, entre comillas, de conseguir la victoria, se le tornó esquivo en la fecha anterior, digo bien, ante el conjunto del Deportivo Meliano, que tenía toda la de ganar el conjunto aborigen. Marcó un gol, estaba al frente del tandador y en la recta final le emparejó las cuestiones el conjunto del Deportivo Ameliano. La antítesis de lo que fue ante el Temetarud, que Guaraní fue el que marcó el gol en la agonía en el partido. Ameliano. No, decía, la antítesis con lo que pasó con Temetarud, en donde Guaraní sí ganó su partido por 1-0 en la recta final. Contra Ameliano lo empatan en este caso en la recta final, Julio. Así mismo es. Lo importante es que el Aborigen sigue dependiendo de sí mismo. Ya quedan pocas fechas para culminar. 4 nada más ya para que culmine este campeonato, y Guaraní, así como mencionaste, con la gran chance de seguir aumentando la ventaja sobre su escolta y meterle presión al cuadro de Barrio Obrero. Correcto, señores, damos una tanda publicitaria y ya estamos con las alineaciones de ambas escuadras, Julio. Servicio de grúa, motogrúa, fletes y mecánica en general, full service. Dirección Fortín Camacho Francisco Vergara, celular 0981-612-598, full service. Termec Ingeniería, soluciones climáticas, tendencia y control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000, Termec Ingeniería. Metalurgical Yunque, trabajo de tornería, fresado de engranaje recto y licuidales en general, garantía de buen servicio. Dirección Avenida de Sevillana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalurgical Yunque. Correcto, señores, arrancamos por Guaraní, el conjunto local que salta al terreno de juego con la número 30, Aldo Pérez en portería. El número 2 para Alcides Benítez, número 3, Alcides Barbote, número 4, Eduardo Saracho, número 15 para Thiago Servín, número 32 para John Jairo Sánchez, número 7 para Enzo Mansur, 36 para Luis Martínez, 11 para Derlis Rodríguez, número 9 para Iván Ramírez, y el capitán de equipo con la número 40 para Fernando Fernández. Se está forjando personalizada con artículos de telazo Limación. Contactanos a Alex Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital de negocio. Seguimos en Instagram, escribimos al 0981-937-767. Alex Astor Sublimaciones. Correcto, señores, el cuadro del Deportivo Recoleta que salta al terreno de juego con la número 13 para Oscar Toledo, 26 para Iván Piris, 4 Marcos Pereira, número 3 para Luis Cardoso, 18 Juan Vargas, número 37 Juan Falcón, número 6 José Espínola, número 10 Alejandro Silva, 31 Manuel Schupp, 17 Wilfrido Báez, y con la número 11 para Lucas González, los dirigidos por Jorge González.
¿Necesitas renovar tus llantas? En la de Llantas Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad con reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Ucebellala 4306, casi La Victoria. Teléfono 021 503 85. La de Llantas y Equipamientos. Estudio Jurídico Aduanero ORB del Dr. Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas por un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021 442 744 y al 0981 110 943. Estudio Jurídico Aduanero ORB. Correcto, señores, ya posaron para las respectivas fotografías el conjunto de Jorge González. Hablamos del Deportivo Recoleta. El equipo funebrero ahora va a tomarse la fotografía. El equipo aborigen, señores. El cuadro de Guaraní que está dirigido técnicamente por Víctor Bernay. ¿Problemas con la batería de tu vehículo? Nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia y Julio Miranda Cote en la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Correcto, ahora están posando prácticamente los 22 atletas, todos juntos en una misma fotografía, teniendo en cuenta que estamos en el mes rosa, octubre rosa, por el cáncer de mama. Así que allí las respectivas fotografías de ambos equipos, de tanto como Deportivo Recoleta como también hacia el cuadro de Guaraní, ya se van posicionando ambos equipos y vienen sus respectivas posiciones, que valga la redundancia. Esto arranca en breve, Julio. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 09849552266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, los jueces que van a estar impartiendo justicia el día de la fecha. Árbitro principal, el señor David Ojeda, va a estar secundado por el línea número 1, Roberto Cañete. Asistente 2, Esteban Testa. Al cuarto árbitro, el señor Álvaro Jiménez. VAR, Carlos Figueredo. A VAR, Luis Oliva. Los jueces que van a estar impartiendo justicia aquí en la tarde, noche ya prácticamente del sábado. Fleming Medicina propaga tu salud a las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visitados estamos en Avenida Ucebellala 1751. Llamanos al 021-279-6060. Fleming Medicina propaga. Correcto, señores, va a arrancar el fútbol aquí en Santísima Trinidad. Va a mover el conjunto aborigen cerca del balón. El tanque Ramírez va a mover el conjunto local, señores. Allí David Ojeda ultimando detalles. El juez principal del encuentro. Llamé la línea número 2 en este caso. Hablamos del señor Esteban Testa, que ya se va ubicando allí en el costado del terreno de juego. Ya también le vemos a línea número 1 al señor Roberto Cañete, también ya posicionándose en su lugar correspondiente como para que esté ok, digo bien, y arranca el fútbol aquí en Santísima Trinidad, señores. Va a mover el conjunto aborigen cerca del balón Ramírez. Iván Ramírez va a mover el esférico, señores. Va a arrancar el fútbol aquí en Santísima Trinidad. Ultimando detalles allí el juez del partido, David Ojeda. Está todo ok, señor juez. Juguemos, es momento de que arranque el fútbol aquí en Santísima Trinidad. Ultimando detalles también con el cuarto, el señor Álvaro Jiménez. Está todo correcto, todo ok. Cerciorándose de las situaciones también aquí el juez Ojeda, David Ojeda, señores, el juez principal del encuentro. Va a arrancar el fútbol, va a mover el conjunto aborigen. Pitazo del juez, ahora sí, pitazo del juez, ya está en marcha el fútbol, ya se juega Guaraní Recoleta por la fecha 17. Relato para Fútbol de Ascenso y el mundo entero, Roberto Romero. La pelota sobre la punta derecha, va cargando el conjunto del Recoleta, impacta la pelota en Servín, sale disparado sobre la punta derecha, reconquista de la mitad de la cancha, aparece con todo, ahí se va metiendo, mete el pase arriba, aparecía Alejandro Silva, rechaza con la pierna zurda Servín, cae en la mitad de la cancha, pelea con todo Ferfen, cabezazo del zaguero central, aparecía Marcos Pereira, el cabezazo de vuelta del zaguero central en este caso de Guaraní, toma la pelota Luis Cardoso, sale sobre la punta derecha del conjunto de Recoleta. Tómate una pausa y acércate a nuestro local, la bodega de Papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción, llamanos al 0982-654-883, la bodega de Papá. Ferfen cambia sobre la punta derecha, va cargando el conjunto de Guaraní, va tomando al Cides Benítez, no salió el rectángulo de fútbol, sí, dice línea número 2, hablamos del señor Esteban Testa, va a corresponder lateral de salida para Recoleta. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien. Hace 20 años, vistiendo a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales, seguirnos en nuestras redes sociales o escribirnos al 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. La pelota lo ha tenido Shu, juega atrás para Vargas, mete el pelotazo arriba, cae en la mitad de la cancha, pelea con todo Barbote, cabezazo del zaguero central aborigen, va tomando la pelota Vargas de vuelta, juega para Shu en la mitad de la cancha, se mete con todo sobre la punta zurda,
corre por eso en Darío Baez, impacta la pelota Benítez, cuidado, sale sobre la punta zurda, va cargando Recoleta, pero la pelota ya salió del rectángulo de fútbol, o pitó falta el juez del partido en perjuicio de Barbote, veremos, me parece que dictaminó falta el juez del partido, va a corresponder tiro libre, salida para el Indio. Los mejores panificados en general lo encontrás acá en Panadería Flecha, visitando, estamos en la ciudad de Lambaré, sobre Augusto Robastos, esquina Pirizal, contactamos al 0984-487-059, Panadería Flecha. Pelota sobre la punta zurda, va cargando Rodríguez, allí va Rodríguez, la pelota impacta en el Reco, va a corresponder lateral para el conjunto de Guaranilla, juega rápido, pelota para la presencia de Ferfer, la tiene Ferfer para el Indio, cambia sobre la punta derecha, muy fuerte el pase para John Jairo, el balón que se pierde por línea final, va a corresponder el saque de arco y salida para el conjunto de Recoleta. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook, dale me gusta y compartir la señal, también estamos a través de nuestro canal de YouTube, FA Golden, para que se puedan suscribir, nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, estamos como @de_ascenso. Ambos equipos llegan con un empate y una victoria respectivamente. Guaraní empató en Villeta 1-1 con el Sportivo Ameliano, mientras que Recoleta puso suspenso en la parte alta del campeonato, le ganó 1-0 Olimpia. Va cargando el conjunto, va saliendo en este caso el conjunto de Recoleta, la pelota sobre la punta sur, aparecía con todo Wilfrido, mete el pase arriba para Vargas, corre Benítez, la manda por el costado, a ver qué dictamina el juez lateral para el conjunto de Reco, toma Vargas, juega rápido, pelota arriba, muy fuerte, toma el portero Pérez, termina el peligro para el arco aborigen, va saliendo Guaraní. La fecha 17 del torneo clausura arrancó el día de ayer, empate en el estadio Carendé 1-1 entre General Caballero y Tembetaví, el Esportivo Luqueño le ganó 1-0 Trinidense, fecha 17 torneo clausura. Viene el centro arriba para hacer, está en el área, cuidado Rodríguez, toca atrás, quien llega el remate, ¡taca! La pelota afuera, señores, llegó Martínez, pase allí del futbolista Ramírez, allí la media luna prácticamente apuntó, le pegó el volante de marca que pisó el área, hablamos de Luis Martínez, la pelota se le levantó caprichosamente, va a corresponder salida para Recoleta. Buena creación de jugada para el equipo aborigen, espectacular la definición de Luis Pereira, centímetros rozó el travesaño en la portería del arquero de Recoleta, estuvo cerca aquí el equipo de Guaraní. Toledo mete la pelota arriba, va cabeceando, baja con el pecho allí, el futbolista Servín juega para Rodríguez, se mete con todo Derli, entra en diagonal, va Rodríguez, pierde la pelota, reconquista el balón, allí Espíndola juega arriba para Alejandro Silva, se mete Silva, juega sobre la punta derecha, apertura para Falcón, metió el pelotazo arriba Luis Martínez, se pierde por el costado, corresponde lateral del salida para el conjunto de Recoleta. Quillo San Bernardino visitando se llévate los mejores atuendos deportivos del país, estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann, teléfono 0976-940-191, Quillo San Bernardino. Iván Pini juega, el balón para la presencia de Pereira, Pereira juega atrás para la presencia de Toledo, allí el arquero del conjunto de Reco, mete la pelota arriba sobre la punta zurda, cae en la mitad de la cancha, pelea con todo Barbote, también Benítez, recupera, Schuck sobre la punta zurda, juega para Vargas, se le escapa por el costado, corresponde lateral ofensivo para el Indio. Más partido de la fecha 17 del torneo clausura, 2 de mayo, en Pedro Juan Caballero le ganó 1-0 a Nacional, hace rato culminó el partido en Tuyucuá, Libertad cayó 2-1 contra Ameliano. Mañana se culmina la fecha 17 del Superclásico Cerro Porteño Olimpia a las 17:30. Qué mal anda Libertad, mi querido Julio, 2 partidos consecutivos que ya está perdiendo el conjunto aborigen. Cuando pica sobre la punta derecha se metía con todo, allí va cargando, mete el más el medio, cierra bien la defensa, no pudo Ferfene, rechazó, allí Luis Cardoso por el costado, va a corresponder lateral ofensivo para el Indio sobre la punta derecha, toma la pelota Alcides Benítez, va con todo Guaraní en busca del gol de apertura, señores, lateral para el conjunto de Guaraní, sobre la punta derecha va a enviar la pelota arriba, Alcides Benítez, luego de este lateral marcamos el tiempo de juego, allí va a jugar Alcides Benítez, señores, el juez que está indicando algunas cuestiones que no se toman dentro del área, lateral sobre la punta derecha para el conjunto aborigen, retrocede unos metros para enviar una especie de córner, allí Benítez mete la pelota arriba, cae en el área, cierra bien la defensa de Recoleta, recupera Mansur, juega sobre la punta derecha para Benítez, el balón se escapa por el costado, nosotros lo aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 5 minutos disputados de la primera etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. El partido continúa en blanco, Guaraní 0, Recoleta 0. Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial, nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro, estamos a orillas del Cerro Ñembú. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Pica con todo, se mete Ramírez, está en el área, enganchó, le queda para la derecha, allí va Ramírez, no tiene ángulo, remate, juega atrás, reconquista la pelota Mansur a punta le pega, a ver qué pita el juez, ya volvía, o estaba en este caso en posición adelantada finalmente, el delantero Ramírez, va a corresponder tiro libre en directo para Recoleta.
La tabla de posiciones de manera parcial queda de esta manera: Guaraní 34 puntos, Cerro Porteño 32, 2 de Mayo subió a la tercera posición, está con 29 puntos, Nacional está con 27, Trinidense 26, Recoleta va 25, Luqueño 21, General Caballero 20, Olimpia 19, Libertad 18, Sportivo Emiliano 15 y último Atlético Tecbetarí con 10 unidades. Pelotazo arriba de Toledo, cae en la mitad de la cancha, cabezazo de Alcides Barbote, cae sobre la punta sur, otro cabezazo allí de Cardoso, otro cabezazo también de la defensa del conjunto de Guaraní en este caso, pierde la pelota, cuidado, reconquista, se mete con todo, aparece Wilfrido Báez, juega al medio, allí va cargando con toda pelota al medio, a ver quién llega, aparece el remate, ¡taca! Se le abrió el remate al futbolista Lucas González, va a corresponder al saque de arco y salida para Guaraní. San Servicio de Ambulancias, ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. San Servicio de Ambulancias. Correcto, Wilfrido Báez fue el que sacó el remate, se perdió por línea de costado, línea final en este caso, corresponde salida para el Indio, va a jugar, ya juega Pérez, pelota para Alcides Barbote sobre la punta derecha, juega más arriba para Benítez que pegadito a la raya de Cal, entrega de vuelta para Barbote, cuidado, casi se complica, juega para Martínez juega el balón atrás para Pérez, va saliendo Guaraní. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayuda mejor eso. Contactanos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Benítez que juega atrás el balón para la presencia de Pérez. Juega para Saracho, ahora el segundo marcador central. Entrega sobre la punta sur para Servín. Pegadito a la raya de Cal, mete la pelota para arriba. Va corriendo Rodríguez, se le escapa por un costado. Pegó en el futbolista de Recoleta. Por consiguiente corresponde el lateral ofensivo para el Indio. Los próximos partidos de la fecha 18 del torneo clausura: Recoleta ante Libertad, Tecbetarí Luqueño, Nacional Cerro Porteño. Aguantame full la réplica de Guaraní, se mete con todo Ramírez, está en el área, juega para Rodríguez, allí se mete Derli, línea final, envía el centro, bajo, cierra bien el saquero central Pereira, mete el puntazo para arriba, persiste el peligro, allí aparece con todo el retroceso, juega Servín, juega para Barbote en la mitad de la cancha, juega sobre la punta sur para Rodríguez, allí va Derli que muy rápido se mete Rodríguez, está en el área, cierra bien la defensa del conjunto de Recoleta, va a corresponder el lateral ofensivo, ya lo hace rápido Servín, juega para Rodríguez, tacazo de Rodríguez, que en línea acción aparece Servín, allí va a ser línea final, ensaya el centro arriba, ahí se mete con todo, ahí le pega Ferfer, el presidente peligro le queda Ramírez, a punta le pega, era Martínez, el volante de marca, la pelota que se amortigua en Luis Cardoso, se salvó aquí el conjunto de Recoleta, va a corresponder salida para el conjunto fúnebre, ¿no? Y sobre 8 minutos de juego, Guaraní está siendo muy pulsante arriba, ese juego directo que Víctor Bernay le está imponiendo a su equipo está haciendo que sea un equipo muy ofensivo, Roberto, en cualquier momento puede caer el primer gol de Guaraní. Pelotazo arriba de Vargas, cae en el campo rival, cabezazo de Alcides Barbote, cae en la mitad de la cancha, cabezazo de Derlico, va corriendo Servín sobre la punta zurda, allí aparece Thiago Servín, el lateral izquierdo del conjunto Aborigen, se mete Servín allí sobre el nivel izquierdo, juega al medio, casi se complica, a ver que pinta el juez, mano de Mansur en este caso, que pateó la pelota, ayer pues lo amonesta verbalmente a Mansur, va a corresponder tiro libre para Recó. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico te brindamos esa atención con un enfoque personalizado, contactando sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba Estudio Jurídico. Correcto, señores, va a corresponder tiro libre para el Deportivo Recoleta sobre la punta derecha. Veremos que acontece en esta acción de fútbol. Va Alejandro Silva a ejecutar ese tiro libre, señores. Tiro libre para el conjunto funebrero sobre la punta derecha. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Es Wilfrido Báez quien va a estar entrando a esa pelota sobre la punta derecha, señores. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Ya están logrando desde dentro del área. Los que defienden también, los que atacan. Tiro libre para Recoleta. Va a autorizar el juez David Ojeda, señores. Tiro libre sobre la punta derecha para el conjunto de Recoleta que busca el gol de apertura. Veremos qué acontece en esta acción. Autoriza el juez. Viene el centro arriba con los puños. El portero Pérez cae sobre la punta zurda. Va corriendo Vargas, se mete Vargas, juega más atrás, el balón para la presencia del zaguero central. Luis Cardoso juega más atrás para Toledo. Va saliendo Recoleta. Transportadora Cuatro Hermanos, transporte de cargas generales y mudanzas, servicio de flete con camiones de alta capacidad, ubicándose todos en la ciudad de Asunción al 0981-505-871. Transportadora Cuatro Hermanos. Volvía de la posición adelantada Juan Falcón, va a corresponder tiro libre de salida para el niño. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales
materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269-018, materiales de construcción. Rama. Carga Guaraní, se mete con todo. Thiago San Luis le pega al arco. La pelota queda en los guantes de Toledo. Esa pelota tenía destino de red. Gran respuesta del golero Oscar Toledo. Va saliendo el conjunto de Recoleta. Y se animó nada más el lateral izquierdo de Guaraní. Está por caer el gol del aborigen, Roberto. El Recoleta está aguantando como puede. También está intentando atacar, pero la velocidad de los volantes de ataque del cuadro de Bernay está complicando a la zona defensiva de Recoleta. Se mete con todo Rodríguez, justo tiempo, zaguero central, cuidado para Toledo, que rechazó como pudo. La pelota cae sobre la punta zurda, va corriendo por Santa Nivel. Aparece Lucas González, cierra bien Benítez, mete el pelotazo arriba sobre la punta zurda. Va corriendo por esa pelota John Jairo, va saliendo Vargas, cubre para que se pierde por línea final, logra el objetivo, se pierde por línea de fondo, va a corresponder salida para Recoleta y nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Fermec Ingeniería marca el tiempo de juego, 11 minutos de la primera etapa. Ya el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. El marcador continúa en blanco, Guaraní 0, Recoleta 0. Servicio de grúa, motorgrúa, fletes y mecánica en general, full service, dirección Fortín Camacho y Francisco Vergara, celular 0981-612-598, full service. Se equivoca en el pase Alejandro Silva, quiso jugar con Piri, se pierde por costado, corresponde lateral ofensivo para el indio, ya lo hace rápido Derlis, pelota para Thiago, se equivoca Thiago, pero me parece que impactó en Recoleta, sí, tal cual, impactó en el número 17, en este caso Wilfrido Báez. A ver que el juez indicó lateral para Recoleta, línea indicó para Guaraní, veremos. Bueno, prevalece lo que indica aquí Ojeda, entonces va a corresponder lateral de salida para Recoleta. Fermec Ingeniería, soluciones climáticas, tenés el control de la temperatura en tus manos, teléfono 0981-536-000, Fermec Ingeniería. Piri mete la pelota arriba, cabezazo de Martínez, juega para Ferfer, pierde la pelota pero con falta. Falta es lo que indica el juez, va a corresponder tiro libre para el indio. Primera vez, fecha 30, que está disputando este fin de semana. General Díaz cayó 1-0 contra el 29 de septiembre. Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar igualó 2-2 con Benjamín Acebal. 12 de octubre cayó de local 3-2 contra el Presidente Ayes. Esportivo Limpeño también cayó de local 3-1 contra el Esportivo Iteño. Y 3 de febrero de Ricardo Brugada cayó de local 2-1 contra Atlético Colegiales. Fecha 30, primera vez. Correcto, la sorpresa hoy, la caída del 12 de octubre ante el Presidente Ayes. Exactamente, bastante sorpresivo realmente 12 de octubre, que está ahí en la parte alta y buscando justamente esa clasificación a la intermedia, Roberto. Pelea Lucas González en la mitad de la cancha, va cargando con toda Recoleta, Lucas deja para Alejandro Silva, se mete Silva, juega sobre la punta derecha, apertura para Falcón, se mete Falcón, está en el área, cierra bien Saracho, mete la pelota para arriba, pelea Derlis, cabezazo de Iván Pini, juega sobre la punta derecha, se mete con todo Silva, va Alejandro Silva, se le interpuso por el camino, Ferfer juega atrás para Saracho, Saracho va saliendo para Guaraní, juega más atrás para la presencia de Pérez, va saliendo Guaraní. Más partidos de la fecha 30 de la primera B, mañana domingo a las 10 de la mañana, el 3 de noviembre del barrio San Pablo va a recibir a Martín Ledesma, a las 14 Sport Colombia va a recibir a Fulgencio Yegros, ya el día lunes a las 2 de la tarde Olimpia de Itá va a recibir a la Atlántida y a las 16 horas Silvio Petirosi a 24 de septiembre de Areguá, fecha 30, primera B. Pini juega el balón para Marcos Pereira, el zaguero central, el primer marcador central, juega más atrás para Toledo, el portero que también hace participaciones, entrega de vuelta para Pereira, Pereira con la pelota, mete el pase al medio para Espíndola, Espíndola juega de primera, pelota más arriba, va corriendo con todo por sobre la punta zurda, se mete el futbolista Shuk, corre sobre la punta zurda, juega para Vargas, de vuelta para Shuk, está en el área, cuidado, ensaya el centro, bajo, cierra mismo el bote, puntazo de Benítez, reconquista de vuelta la pelota sobre la punta zurda del conjunto de Recoleta, se mete con todo, ahí aparece Vargas, Vargas juega al medio, pelota, cuidado, se mete con todo Wilfrido Báez, pelota para Báez, de vuelta sobre la punta derecha, se lanzó al suelo allí, Rodríguez no pudo, tiene la pelota, allí el futbolista de Recoleta juega atrás para Iván Piri, Piri con la pelota juega de vuelta para Pereira, va saliendo Recoleta. La tabla de posiciones de la primera B queda de esta manera, teniendo en cuenta que son 2 equipos por ascender, hay 6 equipos en disputa. Benjamín Acebal con 59 puntos, 3 de noviembre 58, 12 de octubre 57, 24 de septiembre 56, Martín Ledesma 54, Olimpia de Itá 53 puntos, tabla de posiciones, primera B. Correcto, lateral sobre la punta derecha para el conjunto de Guaraní, juega Benítez, juega para el CIDE Barbote con la pelota, señores, va saliendo el conjunto de Guaraní, son los campanitos, nosotros marcamos el tiempo de juego. Fermec Ingeniería marca el tiempo de juego, 15 minutos disputados de la primera etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. El partido continúa en blanco, Guaraní 0, Recoleta 0, cuando carga Guaraní, pelota sobre la punta sur, se mete con todo Derlis, Derlis le cubre muy bien allí Pereira, el balón que se pierde por línea final, corresponde salida
limpia para Recoleta. Metalúrgica Yunque, trabajo de tornería, fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio, dirección Avenida Ocebellala 4121 y R3 Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalúrgica Yunque. Uno más, Julio. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Carga Guaraní, se mete con todo, cayó. Me pareció penal, señores, contra Fernando Fernández, le tomaron de la camiseta, la pelota sobre la punta derecha, allí aparece Benítez, se mete al Cides, Benítez en la cabecera, la área grande, ensaya el centro, arriba, cierra bien Pereira con la cabeza, reconquista la pelota, sale Yu, mete el pase arriba para la presencia de Wilfrido Báez, corre Báez, mete el pase sobre la punta zurda, va corriendo sobre Sandaribel, aparece con todo, se mete Lucas González, va González, pierde la pelota, recupera el conjunto de Guaraní, va saliendo el indio. Si estás buscando personalizar un artículo mediante la sublimación, contactamos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. La pelota sobre la punta derecha va saliendo al Cides Barbote. Allí aparece Barbote en acción. Mete la pelota arriba sobre la punta zurda. Ahí va tomando Rodríguez. Juega atrás para Servín. Servín que sale sobre la punta zurda. Va corriendo Servín. Se frena, busca compañía. Servín descarga balón para Saracho. Va saliendo el indio. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la B Llantas y Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te inspiramos en la avenida Ocebellala 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La B Llantas y Equipamientos. Mansur con la pelota, mete el pase arriba, cierra bien el sagro central con un pelotazo arriba. Luis Cardoso no quiso saber nada de esa pelota, rechazó Cardoso, la pelota se pierde por línea de costado, corresponde lateral en su propio campo de Guaraní. Fecha 8 de la Premier League, el día de hoy arrancó. Forest cayó 3-0 contra el Chelsea, el Burnley le ganó 2-0 al Leeds, el Sunderland de Omar Alderete le ganó 2-0 al Wolverhampton, Crystal Palace y Bournemouth igualaron 3-3, Brighton le ganó 2-1 al Newcastle, Manchester City le ganó 2-0 al Everton y el Fulham cayó de local 1-0 contra el Arsenal. Fecha 8 Premier League. Mansur juega para Ferfrey en la mitad de la cancha sobre el círculo central, juega más arriba, no pudo tomar la pelota el futbolista Martínez, va saliendo sobre la punta derecha, aparece Falcón, Falcón se mete para el conjunto de Recoleta, allí va Falcón, pierde la pelota, en el rebote aparece Alejandro Silva, la tiene Silva, descarga balón para la presencia de Espíndola, Espíndola juega más atrás para Toledo, va saliendo Recoleta. Mañana se completan los demás partidos de la Premier League. El Tottenham contra el Aston Villa a las 10 de la mañana, a las 12:30 Liverpool contra el Manchester United del Clásico. El lunes West Ham contra el Brentford, fecha 8 Premier League. Corre Alejandro Silva sobre la punta derecha, se va asociando con Wilfrido Báez, allí también aparece en acción, se mete con todo Báez sobre la punta derecha, se mete Báez, pasa al medio, a ver quién llega, pelota para la presencia de Chuk, allí se mete Chuk, la punta le pega al arquero. El arquero Pérez, señores, tenía destino de red, gran acción aquí de Recoleta, el remate de Chuk se desvió, o desvió en este caso el portero Aldo Pérez, corresponde, corre para Recoleta. Espectacular la salvada de Aldo Pérez, estuvo muy cerca aquí el cuadro del Deportivo Recoleta con ese zurdazo de Chuk, así que hay un córner importante para el equipo de Recoleta. Córner sobre la punta derecha para el conjunto de Recoleta, señores. Qué gran acción realmente del cuadro de Recoleta, la jugada más peligrosa del partido por parte del conjunto funebrero en este caso, mi querido Julio. Exactamente, bastante interesante es la manera en la que están generando ese juego con la distribución de Alejandro Silva de medio campo hacia adelante. Correcto, señores, sobre la punta derecha va a enviar el centro. Wilfrido Báez gesticula allí. El futbolista de Reco viene el centro arriba. Rechaza la defensa de Guaraní, señores. Sale sobre la punta zurda. Replica ahora el conjunto Aborigen. Pelota más arriba. Va corriendo Mansur sobre la punta zurda. Carga el conjunto de Aborigen. Se mete Ramírez. Va al tanque Ramírez. Pierde la pelota. Lo marcaban 3. Recupera Alejandro Silva. Juega para Espíndola. Va saliendo Recoleta. Estudio jurídico aduanero o RD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Cuidado, salió mal. Recupera Mansur, juega al medio. Discúlpame, Julio. Arremetió Mansur. El pase al medio para Ramírez. No prosperó. Se salvó el conjunto de Recoleta. La pelota sobre la punta zurda. Va tomando de vuelta Chuk, que tuvo la más clara del partido. Allí se mete Chuk sobre la punta zurda. Va Chuk con la pelota. Busca compañía. Se va asociando allí con Vargas. Llegó Vargas, lateral izquierdo. Pierde la pelota. Recupera Chuk en el rebote. Sale bien Barbote con un pelotazo para arriba. Se lanzó al suelo. Metió el puntazo desde el suelo. Recupera de vuelta el conjunto de Recoleta, señores. Sale sobre la punta derecha. Apertura para Iván Piri. Allí la tiene Piri. La mitad del conjunto. La pelota atrás va saliendo el conjunto de Recoleta.
Estudio Jurídico Aduanero ORD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Damos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. La tiene Vargas, Vargas entrega para Luis Cardoso sobre la punta zurda de pegadito a la raya de Cala. Este juego más atrás va saliendo Espínola para el conjunto de Recoleta. Ensalda el terreno de juego sobre la punta derecha. Apertura para Pereira, Pereira juega atrás para Toledo. Va saliendo Recoleta. Problemas con la batería de tu vehículo, nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, la máxima de energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia y Julio Miranda 4 en la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. La tiene Baez sobre la punta derecha, envía al centro, arriba, cuidado. Carga con todo Recoleta, engancha, está, tiró. ¡Gol! Recoleta. ¡Gol! Del conjunto funebrero, señores. Vamos a confirmar el autor del gol. Lo cierto y lo concreto. Arriba el conjunto de Recoleta. Sorprende el conjunto visitante, señores. Se pone al frente del tanteador. Falcón, el autor del gol. Juan Falcón, señores. Por Juan Falcón. Recoleta 1, Recoleta 1, Guaraní 0. Y a carta cabal, son bravos muchachos, felices airosos, que llegan invictos al punto final. Canarios queridos, colores y brillos. Marcamos el tiempo de gol, Julio. A los 21 minutos y la primera etapa, Roberto. Correcto, señores. Golpea primero Recoleta. Da la sorpresa al conjunto funebrero. Recoleta 1, Guaraní 0. Y más allá del gol de Recoleta, creo que hay una especie de confusión en la defensa aborigen, Roberto. No pudieron despejar, le quedó la pelota, un rebote, le vuelve a quedar a Falcón. Nada que hacer para el portero Aldo Pérez. Un gol que veremos si se puede reponer Guaraní, que ya suele justamente afrontar este tipo de situaciones donde suele arrancar perdiendo algún que otro partido. Allí sale el capitán Alejandro Silo, mete la pelota arriba, pelea con todo, carga el conjunto de Recoleta, busca el segundo, cierra bien Saracho, allí el zurdo juega más arriba, aparece Mansur juega sobre la punta zurda para Servini juega de primera pelota sobre la punta zurda, va corriendo Derlis Rodríguez, allí se mete Derlis, le puntea en el balón, va a corresponder lateral ofensivo para el indio. Problemas con la batería de tu vehículo, nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, la máxima en energía acumulada. Estamos en Rodríguez de Francia y Julio Miranda Corto en la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Responde de vuelta al lateral ofensivo para el indio. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984-955-266. El fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. La pelota sobre la punta derecha, se mueve metiendo con toda. Si es Benítez, cayó al suelo. A ver qué pita el juez. ¿Falta o no? Veremos, no pito nada. El juez del partido va a corresponder lateral de salida para Recoleta. Primer gol de Juan Falcón en esta temporada con el Deportivo Recoleta. Correcto, ¿y a qué equipo le marcó, mi querido Julio? Gran gol, de Recoleta. Queda uno de otra manera. Se estaba acercando de poquito al arco de Guaraní, mi querido Julio. Exactamente. A diferencia de Guaraní, que es un equipo que ataca más directo, con mucha velocidad y agilidad con sus hombres de ataque, Recoleta tiene esa manera de trabajar de manera lenta con Alejandro Silva, que sabemos el toque que tiene justamente el exjugador del franjeado. Aparece sobre la punta derecha John Jairo, la pelota que impacta en Luis Cardoso, se pierde por un costado, corresponde lateral ofensivo para el indio. Ya lo hizo el Cides Benítez, pelota atrás para la presencia de Mansur pegadito a la raya de Cal, juega para Martínez, de vuelta sobre la punta derecha para Benítez, se le escapa Benítez, que está nervioso me parece el Cides Benítez, va a corresponder lateral de salida para Recoleta. Fleming Medicina propaga tu salud en las manos correctas, la mejor cobertura médica del Paraguay. Visitanos, estamos en la avenida Ayala 1751, llamanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Va tomando la pelota el futbolista Juan Vargas, ya lo hizo, pelota arriba de Vargas, peina por el camino el futbolista de Guaraní, finalmente era Mansur, me parece, va a corresponder nuevamente lateral para el Recoleta. Con esta victoria el Deportivo Recoleta suma 27 puntos y sube a la quinta posición del campeonato, y que está a 6 puntos de Guaraní, Roberto. Correcto, sonó la campanita y marcamos el tiempo de juego.
Thermec Ingeniería marca el tiempo de juego, 25 minutos disputados de la primera etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. El marcador indica Deportivo Recoleta 1, Guaraní 0. Tomate una pausa y acercate a nuestro local, la bodega de papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción. Llámanos al 0982 y 54883, la bodega de papá. Cayó Derlis Rodríguez, no pitó nada al juez, pero sí falta de Rodríguez desde el suelo. Metió un patadón allí Rodríguez, veremos si es amonestado o no. Por ahora no, va a corresponder tiro libre para Recó. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales. Seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirnos al 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Silva juega más atrás para el primer marcador central. Pereira mete la pelota arriba sobre la punta sur de derecha, en este caso cabezazo arriba de Cerviña. Ya juega Martínez, mete la pelota sobre la punta derecha. Va corriendo John Jairo, cierra muy bien en el retroceso Vargas. Reconquista la pelota en la mitad de la cancha, pelea con todo Ferfer, juega para Mansur, de vuelta para Mansur. No se encendió con Benítez, de vuelta recupera la pelota Ferfer. La tiene Fernando Fernández para Guaraní. Señores, se mete Ferfer, juega sobre la punta derecha. Apertura para el CIE Benítez, la tiene Benítez con espacio. Envía al centro, arriba no pudo. Cuidado, va rechazando Wilfrido Báez. Va saliendo Báez para el conjunto de Recoleta sobre la punta derecha. Corre Báez, cayó. Falta en perjuicio de Báez. Va a corresponder tiro libre para Recoleta. Los mejores panificados en general lo encontrás acá en Panadería Flecha. Visitamos, estamos en la ciudad de Lambaré, sobre Augusto Robastos, esquina Purizal. Contactos al 0984-487-059, Panadería Flecha. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook. Dale me gusta y compartir la señal. También estamos a través de nuestro canal de YouTube FA Golden, para que se puedan suscribir. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram. Estamos como @de-ascenso. Estoy verificando los últimos partidos del Deportivo Recoleta, Roberto, y teniendo en cuenta que los últimos 3 partidos, Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní, ahora la próxima fecha va a recibir a Libertad incluso. Correcto, entonces los partidos complicados para el conjunto funebrero, que por ahora está siendo victorioso. Cayó en la mitad de la cancha el futbolista Yuk. Va a corresponder tiro libre para Recoleta. Quirio San Bernardino, visitando, se llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirio San Bernardino. Una más, Julio. ¿Buscas un lugar donde pasarlo bien para un evento especial? Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñemby. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Tiro libre para el conjunto de Recoleta, señores. Sobre la mitad de la cancha ubicado el balón. Alejandro Silva, que juega sobre la punta zurda para Shug. Allí la tiene Shug. Allí le mantuvo un juego. Se mete con todo sobre la punta zurda. Va Shug, no lo pueden parar muy rápido. Allí se mete Shug, lo marcan dos. Apareció Martínez también en la cobertura. El balón que se pierde por línea final. Va a corresponder lateral. O saque de arco de salida para el Indio. Fútbol español, fecha 9 de la Liga Española. Estos son los resultados parciales. Real Oviedo cayó 2-0 contra el Español. Sevilla cayó 3-1 contra el Mallorca. Barcelona le ganó 2-1. Allí va ganando Guaraní, se mete con todo Ramírez, apunta, le pega. Disculpame, Julio, apareció el tanque. Reconquista la pelota Mansur que juega para Martínez. Juega de vuelta para Mansur. Allí el rodeo de Mansur, se mete con todo el volante ofensivo. Va Mansur, juega sobre la punta derecha. Apertura para la presencia de John Jairo. Allí se mete el ecuatoriano. Viene el centro, arriba, desvía. Corner para Guaraní. Completamos los partidos de la fecha 9 de la Liga Española. Villarreal igualó 2-2 contra el Real Betis y el Atlético de Madrid le ganó 1-0 a los Osasuna. Fecha 9 Liga Española. Empuja al público Aborigen, señores, en busca del empate el conjunto Aborigen. Corner sobre la punta derecha, le va a pegar Enzo Mansur. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol, señores. Ya están logrando desde dentro del área, autoriza el juez del partido. Viene el centro, arriba el punto penal, pelea con todo. Allí se metía también Saracho. Va saliendo Iván Pires sobre la punta zurda. Pelotazo arriba de Pires, que se escapa por un costado. Va a corresponder lateral para el Indio. Mañana prosigue la fecha 9 de la Liga Española. Elche va a recibir al Athletic Club a las 9 de la mañana. A las 11:15 Salta de Vigo contra Real Sociedad. A las 13:30 Levante contra el Rayo Vallecano. A las 16 horas Getafe Real Madrid. Y el lunes a las 16 horas a la vez contra el Valencia culmina la fecha 9 de la Liga Española. Se mete con todo el shoot sobre la punta zurda, pierde la pelota, recupera Guaraní, aparece el CIES Benítez, entrega a la mitad de la cancha, juega para el CIES Barbote que ensancha el terreno de juego, juega para su compañero de saga, aparece en acción Saracho, de vuelta para Barbote que juega más adelante para Martínez que descarga, va a salir del conjunto Aborigen. SAM Servicio de Ambulancias, ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. SAM Servicio. Viene el centro, ¡taca! La pelota queda
de los guantes del portero Toledo. Disculpame, Julio, apareció en acción también Darles Rodríguez, que cambió de posición, fue por la banda derecha. El centro rastrero que quedó en poder de Toledo va a corresponder salida para Reco. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactanos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodoméstico. Pelota sobre la punta derecha para... Allí aparecía en acción también Alejandro Silo, que metió el pelotazo arriba forzado. Recupera Guaraní, sale Pérez con un pelotazo arriba. Va tomando Saracho sobre la punta zurda. Allá aparece Saracho, túnel de por medio, que en acción, túnel. Allí a Alejandro Silva. Juega Saracho en la mitad de la cancha, aparece con todo el ecuatoriano John Jairo. Metió la pelota arriba para Rodríguez. La pelota desviada por el saquero central. Va a corresponder lateral para el indio. Fútbol alemán, fecha 7 de la Bundesliga. Estos son algunos marcadores. Unión Berlín le ganó 3-1 al Mönchengladbach. El Köln igualó 1-1 con el Augsburgo. El Heidenheim igualó 2-2 con el Werder Bremen. El Wolfsburgo cayó de local 3-0 contra el Stuttgart. El Leipzig le ganó 2-1 al Hamburgo. El Mainz cayó de local 4-3 en un partidazo contra el Bayer Leverkusen. El Bayern Múnich en el clásico le ganó 2-1 al Borussia Dortmund el día de hoy. Fecha 7, fútbol alemán. Pelotazo arriba de Servín. Rechaza la defensa del conjunto de Recoleta. Sale sobre la punta zurda. Va corriendo por esa banda. Aparecía en acción allí el delantero. Falta en perjuicio de Benítez. Lucas González fue el infractor. Va a corresponder tiro libre. Salida para el indio. Servicio de grúa, motorgrúa, fletes y mecánica en general. Full service. Dirección Fortín Camacho, Francisco Vergara. Celular 0981-612-598. Full service. Termec Ingeniería, soluciones climáticas, tenés el control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. Termec Ingeniería. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico te brindamos esa atención con un enfoque personalizado. Contactanos sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba Estudio Jurídico. Correcto, señores, quedó averiado allí el futbolista de Recoleta. Fue a cerciorarse David Ojeda que esté todo ok. Ya se repuso el volante de marca. Hablamos de José Espíndola, señores. Ya se va a reanudar el fútbol. Pelota de Martínez, juega sobre la punta derecha. Aparece Benítez que envía el centro arriba. Cierra la defensa de Recoleta. Va peleando con toda la mitad de la cancha. Cabezazo arriba. Aparece Mansur que juega. Balón para Rodríguez. Se mete Derli. Va Rodríguez sobre la punta derecha. Envía el pase arriba. Cierra la defensa de Reco. De vuelta apareció en acción Luis Cardoso. Lo mandó por el costado. A ver qué dictamina el juez. Va a corresponder lateral de salida para Recoleta. Transportadora Cuatro Hermanos, transporte de cargas generales y mudanzas, servicio de flete con camiones de alta capacidad, ubicados en la ciudad de Asunción al 0981-505-871. Transportadora Cuatro Hermanos. Va tomando la pelota Juan Vargas sobre la punta zurda, lateral de salida para el conjunto de Recoleta. Pelota arriba para Schuch, se le escapa por un costado, corresponde lateral para el indio. Es lo que indica el juez, ya toma la pelota Alcides Benítez. Ya va a jugar Benítez, juega atrás para Alcides Barbote. Barbote con la pelota, señores, va saliendo el conjunto Origen. Entrega para su compañero de saca Saracho. Ensancha el terreno de juego sobre la punta sur para servir. Thiago juega el medio, pelota para la presencia de Martínez. Cuidado, pierde la pelota Martínez. Se la adelantó muy bien. Allí Schuch juega para la presencia de Baez. Se mete Baez sobre la mitad de la cancha. Cruza el medio sector. Se frena Baez, busca compañía. Juega para Silva. Se mete Alejandro Silva, el capitán. Cambia sobre la punta zurda. Apertura para Juan Vargas. Se va soltando el lateral izquierdo. Aparece Vargas sobre el lateral izquierdo. Allí va Vargas, la maga de Vargas. Descarga la pelota para darle vuelta para la presencia de Martínez, que juega para Espíndola. Allí la tiene Espíndola. Juega para Silva de vuelta. Allí aparece Silva. Envía al centro. El pase realmente. Pelota arriba para Schuch. Está en el área. No llegó Schuch. O llegó Schuch ya con... O no llegó Schuch en este caso. La pelota se pierde por la línea final. Va a corresponder salida para el indio. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269-018. Materiales de construcción o remate. Cruza el medio sector, aparece Agustín Mansur, juega sobre la punta derecha. Apertura para Benítez. Benítez con la pelota envía el centro arriba. No pudo capturar allí de aire Rodríguez. Desvió Cardoso el córner para el indio. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio. Dirección Avenida Usavellana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Mansur va a enviar el centro sobre la punta derecha. Ya lo hizo, pelota arriba, pelea con todo Saracho. La pelota que le cayó a Saracho, no pudo hacer absolutamente nada. Sale sobre la punta sur, se va metiendo con todo por ese nivel. Es Lucas González, entró en diagonal, le va cargando el conjunto de Recoleta. Se frena González, no lo pueden parar. El recorte para afuera, cambia sobre la punta derecha, se equivoca en el pase. Lucas González, la pelota que se pierde por un costado, va a corresponder lateral de salida para el indio. Fútbol italiano, fecha 7 del calcio. Estos son algunos partidos. El Pisa y el Verona igualaron 0-0. El Lecce y el Sassuolo también igualaron 0-0. Torino le ganó 1-0 al Napoli y la Roma cayó de local 1-0 contra el Inter. Fecha 7 del calcio italiano. Correcto. Ferfer, que estaba defendiendo en estos momentos, mi querido Julio, está en todo el terreno de juego. Perfecto.
Sí, creo que, no sé si fue en la época de verdad en Cerro Porteño o fue con Pablo Gavilán, que Ferfer incluso jugaba en el mediocampo como un volante de contención o de creación, Roberto. No sé si te acordás de esa época. Sí, una especie de 10 también en su momento llegó a jugar. Exactamente. Creo que fue con Bernay luego. Con Bernay luego justamente Sí. fue. Porque tiene esa calidad Fernando Fernández para poder jugar en el mediocampo. Sí, totalmente. Tiene condiciones de 10 realmente. Carga Mansur, mete el pinchazo arriba. Queda Mancita en los guantes de Toledo. Va a salir el Recoleta. Y de momento, sobre estos 35 minutos aproximadamente, Roberto, estamos viendo un Guaraní que no está pudiendo concretar más jugadas de peligro al arco del Deportivo Recoleta. Veremos si el cuadro funebrero puede aprovechar alguna contra para poder ampliar o si logra empatarlo el aborigen antes de que culmine esta primera etapa. La pelota sobre la punta zurda, lo va teniendo Rodríguez, que descarga balón, pelota para Saracho en la mitad de la cancha. La tiene Saracho para el conjunto aborigen, cambia sobre la punta derecha, apertura para Benítez, allí la tiene Benítez en campo propio, ahora sí cruza el medio sector, allí se mete Benítez sobre Andarivel derecho, mete el pase al medio, se equivoca, ya recupera el conjunto de Recoleta, pelotazo arriba de Vargas, ya va tomando de vuelta, aparece Alcides Barbote en acción, sale el zaguero central, juega para Saracho, el segundo marcador central de aborigen, entrega sobre la punta sur para Thiago Servín, cruza la frontera, va a Servín, mete el pase arriba, rechaza la defensa de Recoleta, la pelota se pierde por un costado, nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 35 minutos disputados de la primera etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. El marcador continúa a favor de Recoleta, apuntando contra cero. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactándonos al sector Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram, escribinos al 0981-937-767, Alex Actor Sublimaciones. Apareció Terlis Rodríguez en acción, el cabezazo del delantero aborigen, quedó Mancita en los guantes de Toledo, va a salir del conjunto de Recoleta. Más partidos de la fecha 7 del calcio italiano. Mañana a las 7:30 de la mañana el Como va a recibir a la Juventus. A las 10 de la mañana el Cagliari va a enfrentar al Bologna. Mismo horario para el Genoa contra el Parma. Al mediodía a las 13 horas el Atalanta va a enfrentar a la Lazio. A las 15:45 el Milan contra Fiorentina en San Siro. Y a las 15, y mismo horario 15:45 para el Cremonese contra el Udinese. Fecha 7 del calcio italiano. Información del fútbol europeo. Correcto, quedó golpeado el zaguero central, me parece que es Marcos Pereira, ya no va a continuar aparentemente, el primer marcador central, en este caso del Deportivo Recoleta, quedó golpeado, ya había caído en la primera intención, ahora volvió a caer, me parece que ya no va a continuar. El futbolista de Recoleta para las secciones, aprovechamos y venimos, Julio. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la Llantas y Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en la avenida Eusebellala 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La Llantas y Equipamientos. Correcto, señores, va caminando allí el zaguero central, veremos si continúa o no. Aparentemente está repuesto el futbolista del conjunto de Recoleta, señores. Va a salir por su propio medio. Va a corresponder el lateral ofensivo para el Indio, señores, sobre la punta zurda. A ver, ya jugó Rodríguez. Va saliendo, mete el pelotazo arriba Alejandro Silva. Mete la pelota arriba, cae en campo rival. Va tomando la pelota al Alcides Barbote para el conjunto aborigen. Allí en la zona medular. Juega para la presencia del zaguero central Saracho. Saracho que entrega para Thiago Servín sobre la punta zurda. Este más arriba para Terry Rodríguez. Que linda acción. Pasó de largo Falcón. Se mete con todo Rodríguez. Entra en diagonal. Pelota arriba. Cierra bien la defensa. Va corriendo Luis Martínez sobre la punta derecha. A ver si llega antes. Aparece Vargas. Sale Vargas para el conjunto de Recoleta. Juega al medio. Balón para la presencia de la mitad de la cancha. Pelea con todo. El futbolista Espíndola pierde el balón, recupera el conjunto de Guaraní, metió el centro arriba, pedía mano, no pasó nada, dice el juez Alejandro Silva, juega sobre la punta derecha, apertura para la presencia de Wilfrido Báez que juega más arriba para la presencia de Falcón que no pudo con Thiago Servín, reconquista Enzo Mansur, juega para la presencia de Perfene, juega para Saracho, va saliendo el Indio. Fleming Medicina propaga tu salud a las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visitamos, estamos en la avenida Eusebellala 1751, llamanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Mansur con la pelota para el conjunto aborigen, juego para Saracho, la mitad de la cancha sobre el círculo central en campo propio. Aparece Barbote, cruza el medio sector, se mete Barbote, juega más arriba para Benítez. Benítez sobre la punta derecha, se mete Benítez, juega al medio, se equivoca Benítez, le regaló la pelota allí a Alejandro Silva que va saliendo con todo. Se mete Silva para el conjunto de Recoleta, mete Silva, pierde la pelota, reconquista de vuelta al Benítez. Benítez juega para Mansur, allí Mansur sobre la punta zurda, va arrancando Mansur, mete el pase arriba, qué lindo para Fede, le cayó, a ver qué pita el juez. Penal para Guaraní, señores. Apareció el ecuatoriano. Roja directa. Veremos para quién es. Para Espíndola, me parece. Es para el número 6, Espíndola. Lo suelta y lo concreta. Y penal para el Indio, Julio.
Gran pase, gran habilitación, ese pase filtrado de Derlis Rodríguez, que creo que fue para Iván Ramírez, si no me equivoco. Es el ecuatoriano, John Jairo, justamente, y así como mencionaste, le hizo una zancadilla, creo, si no me equivoco. Sí. Por ahora al menos es roja directa, seguramente esto se va a chequear en el VAR. Sí, y al ser un mano a mano, corresponde la tarjeta roja. No, totalmente, era el último hombre, bueno, por consiguiente la roja me parece correcta, pero seguramente se va a chequear esto en el VAR. Por ahora hay penal para Guaraní, señores, con la gran oportunidad de empatar el partido, señores. Veremos quién va a estar entrando, le va a estar entrando. El ejecutante normalmente de los penales en el conjunto Origen, Julio. Y la pelota ahora mismo lo tiene Derlis, aunque ahora lanzó la pelota. Correcto, veremos quién va a estar entrando, le va a estar entrando esa pelota. Ahí la tiene Fefe. Sí, Fefe. Él es el encargado, el penalero número 1 en este caso, en el conjunto de Guaraní. Con la gran oportunidad del Indio, señores, de emparejar las cuestiones de vuelta. Expulsada Espínola, el volante de marca del conjunto de Recoleta. Se le complica todo a Recoleta. Va a perder un hombre. Y Guaraní con la oportunidad de empatar el partido. Van todos contra el juez del encuentro, David Ojeda, a reclamar. No sé qué tanto objetaría el jugador del Deportivo Recoleta, porque fue una falta clara, le hizo la famosa zancadilla, lo que evitó que John Jairo tenga ese mano a mano directo con el portero, justamente. Totalmente penal para el Indio, señores. Allí reclamando los futbolistas de Recoleta al juez del partido, David Ojeda. Por ahora tiene tomada la decisión de la pena máxima. Seguramente se va a chequear esto en el VAR. Por ahora hay penal para el Indio, señores. Siguen las protestas allí contra el juez del partido. Y sigue Espínola dentro del terreno de juego. No ha salido aún el expulsado. Sí, tienes razón, está todavía Espínola, pero si es que algo está revisando el VAR, no sé por qué no le avisa ya justamente a Ojeda. Porque para mí al menos ya fue un penal bastante contundente, bien cobrado. Totalmente, al menos desde aquí nos pareció un penal clarito realmente, pero esto seguramente se va a chequear. Como decíamos, en el VAR se prepara un futbolista en el conjunto de Recoleta, es Juan Núñez, que va a estar ingresando a la saga central, va a recomponer esa zona defensiva. El conjunto de Recoleta. Y tendrá que reorganizarse el equipo funelero de esta manera, porque antes del penal Guaraní estaba muy adelantado y tenía un solo zaguero central en la media cancha justamente, y estaba expuesto a una contra, así que con esto cambia totalmente el trámite del partido. Correcto, ya va el expulsado, veremos si es Espínola o quién finalmente fue el rajado del terreno de juego, ya vamos a confirmar en breve. Por ahora hay penal, le va a pegar Ramírez, señores, va Ramírez para ejecutar la pena máxima finalmente. Roberto, ¿sí? Luis Cardoso fue el expulsado. Luis Cardoso, el zaguero central, entonces, sí, por ende ya Juan Núñez va a ingresar para cubrir esa posición. Penal para el Indio, señores, le va a pegar Iván el Tanque Ramírez, autoriza David Ojeda, allí va Ramírez, le pega. No quiere saber nada del conjunto de Origen, quiere ser el único puntero del campeonato previo al superclásico que se va a estar disputando el día de mañana. Por ahora empata Guaraní, señores, 1 para cada equipo. Guaraní 1, Recoleta 1. Guaraní de limpio estirpe, la líder del deporte, legiones al seguirte, hoy te aclaman con fervor. Guaraní, marcamos el tiempo de gol, Julio. A los 43 minutos de la primera etapa, Roberto. Correcto, Guaraní 1, Recoleta 1. Gol número 13 de Iván Ramírez con la camiseta de Guaraní. Correcto, córner para el Indio que busca el gol, que se lo pueda poner de ganador en este partido. Córner sobre la punta zurda, señores. Veremos qué acontece. Le va a pegar Mansur, me parece. Córner sobre el rincón izquierdo del terreno de juego. Le va a estar entrando Mansur esa pelota, pero antes se va a realizar el cambio. Va a ingresar Juan Núñez. Veremos quién va a estar dejando el terreno de juego. Falcón. Es Falcón el que marcó el gol de Recoleta, sí, tal cual se retira Falcón. Entonces, el cambio en el conjunto de Recoleta.
primer cambio en el cuadro funebrero. Corner sobre la punta zurda para el conjunto de Guaraní. Le va a pegar a Agustín Mansur. Ensaya el centro. Arriba el portero con los puños. Rechaza, no pudo dar rebote, pero el juez pita falta en perjuicio del portero Toledo. Va a corresponder tiro libre para el conjunto de Recoleta. La plataforma perfecta para mostrar tu marca. ¿Quieres vender más? Alcanza tus objetivos y contactanos al 0984-955-266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Fleming Medicina Prepaga, tu salud de las manos correctas, la mayor cobertura médica de Paraguay. Visitamos, estamos en Avenida Ciudadana 1751 o llamanos al 021-279-6060. Fleming Medicina Prepaga. Correcto, señores. 1-1 el partido entre el conjunto de Guaraní y Recoleta. Son de la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 45 minutos, tiempo cumplido de la primera etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. El partido ahora indica Guaraní 1, Recoleta 1. Tómate una pausa y acércate a nuestro local en la bodega de Papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción, llámanos al 0982-654-883, la bodega de Papá. La pelota sobre la punta sur aparece Thiago Servín. Iremos hasta los 47 en este primer tiempo. Dos más agregó David Ojeda. La pelota sobre la punta derecha. Se va metiendo con todo. Allí aparece Shuk. Metió al medio. Cierra bien Thiago Servín. Pelea Servín. Mete el medio para Mansur. Allí se mete Mansur. Recupera el conjunto. Aparece Espíndola. Juega sobre la punta zurda. Va cargando Recoleta. Pierde la pelota. Recupera Guaraní. Aparece con todo Mansur. Mete el pase arriba. Cierra bien la defensa. Por cuidado. Pelea con todo Ramírez. Va peleando con todo. Va saliendo el zaguero central. Corre Pereira. Allí cayó al suelo. Falta. Cobró la más fácil aquí el árbitro, el línea en este caso en realidad, el línea número 2, hablamos del señor Esteban Testa, va a corresponder el tiro libre, salido para Recoleta. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien hace 20 años, vistiendo a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirnos al 0992-229-950, Gotitas, moda infantil. Tiro libre de salida para el conjunto de Recoleta, señores, le va a pegar a esa pelota Juan Núñez, el que acaba de ingresar en este segundo tiempo. Pelotas arriba de Núñez, cae en la mitad de la cancha, va peleando con todo Shuk. Allí le quiso bajar el balón que le va cayendo a Derlis Rodríguez sobre la punta derecha. Se mete Rodríguez, mete el pase al medio, cierra bien, aparece Núñez en acción de vuelta, juega sobre la punta zurda, recupera allí en la mitad de la cancha, aparece Luis Martínez, juega para Derlis, allí se mete Rodríguez, mete el pase arriba, no se entendió con Iván Ramírez, recupera el conjunto de Reco, mete el pelotazo arriba muy fuerte, cuando el juez del partido apunta al círculo central, final de la primera etapa, señores. Guaraní 1, Recoleta 1, dame 3 y vamos a la pausa, Julio. Los mejores panificados en general lo encontrás acá en Panadería Flecha. Visitanos, estamos en la ciudad de Lambaré, sobre Augusto Robastos, esquina Pirizal. Contactos al 0984-487-059, Panadería Flecha. Quirio San Bernardino, visitanos y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191, Quirio San Bernardino. Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial. Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñempuy. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Correcto, señores, nosotros vamos a una brevísima pausa. Luego retornamos para la etapa complementaria, en donde Guaraní y Recoleta en un partidazo están empatando 1-1. Nosotros vamos a una pausa y ya retornamos para la etapa complementaria. Pausa y volvemos.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso para lo que va a ser la segunda etapa entre el conjunto de Guaraní y el cuadro de Recoleta. 1-1 el resultado parcial. No registran cambios aparentemente ambos equipos. Bueno, de hecho que Recoleta ya metió un cambio. En este primer tiempo se retiró Falcón e ingresó Juan Núñez en el conjunto recoletano. El cuadro funebrero. Va a arrancar el fútbol, señores. Va a mover el conjunto de Recoleta cerca del balón. Wilfrido va a mover para el conjunto de Recoleta para que arranque esta segunda etapa. Allí el juez del partido ultimando detalles para que arranque la etapa complementaria, en donde digo bien, observamos un primer tiempo realmente fabuloso. Un gol para cada equipo en este primer tiempo, primer lapso de partido. Va a arrancar la etapa complementaria, señores. Vamos en el conjunto de Recoleta. Allí es Lucas González finalmente quien está cerca del balón. Va a autorizar Ojeda, autoriza el juez. Ya está en marcha la etapa complementaria. Ya se juega Guaraní 1, Recoleta 1. Relata para fútbol de ascenso del mundo entero, Roberto Romero. Va saliendo Saracho, allí le tiene Saracho, entrega balón sobre la punta sur para Servín, se viene de vuelta, cambia, allí en la zona medular, cerca de la media luna, aparece Barbote en acción, juega sobre la punta derecha, apertura para, allí la tiene Mansur, transporta el Federico Mansur, la pone bajo la zona, busca compañía, Mansur juega sobre la punta derecha para Benítez, allí la tiene Benítez, ensaya el centro, rechaza bien Núñez, reconquista de vuelta Mansur, juega para Benítez, se le interpuso por el camino, el futbolista de Recoleta juega arriba, allí se mete Benítez, puntazo para arriba, cierra bien la defensa del conjunto de Recoleta, la mandó por un costado, corresponde lateral ofensivo para el Indio, ya lo hizo Benítez, juega atrás para Barbote, va saliendo el Indio. Servicios Grúa, Motorgrúa, fletes y mecánica general, full service, dirección Portín Camacho, Francisco Vergara, celular 0981-612-598, full service. La pelota sobre la punta derecha, la tiene Mansur, pincha el balón para Ferfer, bajón del pecho, aparece el ecuatoriano, juega atrás, balón para la presencia de Martínez, ensancha el terreno de juego sobre la punta zurda, la tiene Servín, le queda para la derecha, juega en cortito, pelota para Martínez, vuelta para Servín, la tiene Servín, ensaya el centro, arriba, cierra bien con la cabeza, aprecia Pereira, juega sobre la punta zurda, apertura para Rodríguez, se mete Derry sobre la andarivel izquierdo, entra en diagonal, carga el Indio, juega al medio, quien llega, pelota para Mansur, la tiene Mansur, descarga el botón para Barbote en la mitad de la cancha sobre el círculo central, entrega sobre la punta derecha, apertura para la presencia de Mansur, allí le tiene Mansur, entra en diagonal, manda al medio, pelota para Ferfer, levanta el esférico, pelota arriba, se mete con todo para el gol, está del tirón, no le pegó a esa pelota de Derry Rodríguez, me parece que le puntearon antes del balón, cometió infracción, allí el delantero de Guaraní, se salvó aquí Recoleta, linda acción colectiva del conjunto aborigen, va a corresponder, tiro libre, salida para Reco. Termec Ingeniería, soluciones climáticas, te dice el control de la temperatura a tus manos, teléfono 0981-536-000, Termec Ingeniería. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería fresados de engranaje recto y helicoidales en general y garantía de buen servicio. Dirección Avenida Ucimellana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Correcto, ahora lo vemos a John Jairo sobre la punta derecha, cambió de posición con Derrick Rodríguez que fue hacia la zona izquierda, pelotas arriba, recupera Saracho para el Indio, juega a la mitad de la cancha sobre el círculo central en campo propio, aparece Martínez entrega para Barbote con la pelota, va saliendo Guaraní. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactando a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribiros al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. La pelota la tiene Barbote que entrega sobre la punta derecha, apertura para Mansur que manda al medio para la presencia de Ferfer, juega más arriba, aparece el tanque, va a Ramírez, de vuelta para Ferfer, cambia sobre la punta zurda, le regaló la pelota a Wilfrido, aparece Baez en acciones, se mete con todo, Baez pierde la pelota, recupera Guaraní, juega atrás, pelota Martínez, para Martínez, digo bien, juega sobre la punta zurda, apertura para Thiago, se mete Thiago Servín sobre la punta zurda, mete el pase arriba para Derli para que vaya picando también Ramírez, cierra bien Pereira del conjunto de Reco, metió el pase arriba, la defensa del conjunto de Reco, recupera de vuelta Guaraní, señores, aparece Mansur en acción, mete el pase arriba, pelota para la presencia de Derli, filtró el pase, cierra bien la defensa del conjunto de Recoleta, a John Jairo, quien estaba filtrando el pase, pelota sobre la punta derecha, aparece con todo, mete el pase al medio, cuidado, rechaza como puede Pereira, le quedó la pelota a Derli, allí va Derli, pero apareció en acción también Iván Piri, juega Piri en la mitad de la cancha, allí pierde, cuidado, recupera Guaraní, aparece Ferfer, la punta le pega, la pelota por encima al horizontal, se desvió por el camino, va a ser córner para el Indio.
¿Necesitas renovar tus llantas? En ABE Llantas Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad de reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Usabellala 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-503-85. La ABE Llantas y Equipamiento. Correcto, finalmente es saque de arco, lo que indica el juez del partido, David Ojeda. Va a corresponder salida para Recó. Estudio Jurídico Aduanero ORD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas para un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y el 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Va saliendo el Cies Benítez en la mitad de la cancha, se frena, busca compañía. G. Benítez descarga balón para la presencia del segundo manejador central. Aparece Saracho, va rompiendo líneas, mete el pase arriba, pelota para John Cairo. Allí le tiene John Cairo para Guaraní, se frena, busca compañía, el rodeo, entrega balón sobre la punta derecha, apertura para la subida de Benítez, se mete Benítez, le queda para la zurda, juega atrás de vuelta para John Cairo, le tiene John Cairo, el ecuatoriano, mete al medio, pelota para Mansur, levanta el esférico, va corriendo Rodríguez, apareció Ferfer también, cierra bien Pereira, le mandó el córner para Guaraní. Fútbol brasilero, el brasilero, fecha 29 del campeonato, arrancó el día de hoy. Corinthians le ganó 1-0 al Atlético Mineiro sobre 6 minutos de juego. Cruzeiro y Fortaleza están igualando 0-0. Fútbol brasilero. Córner sobre la punta zurda para el conjunto aborigen, señores, que busca el gol, que lo pueda poner al frente del tentador. Le va a pegar Mansur esa pelota sobre la oreja izquierda del avance aborigen. Allí Mansur entrega en corto para Derli. La tiene Rodríguez, que está en el área, ensaya el centro. Se desvía en Pereira. La pelota sale disparada para arriba. Va tomando de vuelta Mansur. Allí va Mansur con la pelota, juega más atrás. El balón para Saracho. Saracho, Servín que mete sobre la punta zurda para Derli, que linda acción. Se mete Rodríguez. Rodríguez envía el centro, desvío. Va al córner, no salió del rectángulo de fútbol. La mantuvo en juego Rodríguez. Otro centro que va. La pelota queda en los guantes de Toledo. Va saliendo Recoleta. Mañana prosigue la fecha 29 del Brasileirao a las 16 horas. Flamengo va a recibir al Palmeiras. A las 18:30 Mirasol contra São Paulo. Se hará contra Botafogo también mismo horario, al igual que el Inter contra el Sport Recife. A las 20:30 Bahía va a enfrentarse a Gremio. El lunes Juventude contra Bragantino a las 19 horas. 19:30 para Vasco Fluminense y 21:30 Santos Victoria. Fecha 29 Brasileirao. La tiene John Jairo para el Indio, pinchó el balón, pelota arriba para Ferfenes. Cierra bien la defensa. Cabezazo de vuelta sobre la punta derecha, va tomando al Cies Benítez. Se soltó el lateral, la tiene Benítez, envía el centro, arriba. Cierra bien con la cabeza Núñez, va tomando Vargas sobre la punta zurda, va saliendo Vargas para el conjunto de Recoleta, cuidado, punteo largo, le arrebató la pelota Benítez, juega al medio para la presencia de John Cairo, la tiene el ecuatoriano, va John Cairo, metió al medio, puntazo para arriba de Núñez, recupera la pelota del conjunto de Origen por medio de Alcides Barbote, la tiene Barbote para Guaraní, manda sobre la punta derecha, apertura para la presencia de Mansur, que va transportando balón, cruza medio sector, juega al medio, Origen llega, pelota para la presencia de Martínez, que juega sobre la punta zurda, apertura para Servín, la tiene Thiago Servín para el Indio, juega más atrás para Saracho con la pelota en campo rival, filtra el pase arriba para Ferfer, pelota sobre la punta derecha, va tomando de vuelta Derli, la tiene Rodríguez, que volvió a cambiar de posición, juega al medio, Origen llega, aparece Mansur, le pega, no apunta, le pega, desvío, no le pega, al arco. No se desvió la pelota, señores. No pasó lejos del palo derecho del golero de Recoleta. Va a corresponder salida para el Funebrero. Problemas con la batería de tu vehículo. Nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia y Julia Miranda Cueto en la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Pelotazo arriba del Toledo, cae sobre la punta derecha, aparece Wilfrido. Va peleando con todo sobre Sandaribel, también aparece a Lucas González, rechaza bien la defensa del conjunto Origen, cae sobre la punta derecha, pelea con todo, Baez, allí aparece Thiago Servín, pelota sobre la banda izquierda, se mete con todo, Derli filtra el pase, pelota arriba para que vaya corriendo el tanque Ramírez, sale el portero Toledo, allí salió el golero, metió el pelotazo arriba, a ver si sale del rectángulo del fútbol, no salió, la mantuvo en juego, ahora sí se le escapa al futbolista Origen, Thiago Servín va a corresponder lateral ofensivo para Recó. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 09849552666. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook. Dale me gusta y compartir la señal. También estamos a través de nuestro canal de YouTube FA Golden para que se puedan suscribir. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram. Estamos como @de_ascenso PY. Fútbol uruguayo, torneo clausura, fecha 12. Estos son algunos partidos. Boston River igualó 0-0 con Danubio. El Torque cayó 2-1 contra Cerro. Y Nacional le ganó 3-1 a Miramar. Fecha 12, torneo uruguayo. La pelota que se pierde por línea final va a ser córner. Córner para Recoleta. Más partidos de la fecha 12 del torneo clausura del fútbol uruguayo, que prosigue el día de mañana a las 10:30. River contra Cerro Largo. A las 15:30 Progreso contra Defensor Sporting.
18:30 para Peñarol contra Montevideo Wanderers. Luego el lunes Racing contra Juventud y Plaza Colonia Liverpool cerra la jornada, la fecha 12 del torneo uruguayo. Corre sobre la punta derecha para el conjunto de Recoleta, va a levantar el centro Wilfrido Báez, autoriza Ojeda, viene el centro arriba de Báez, cabezazo arriba de Saracho, va peleando con todo, aparece en acción, cuidado, se mete Benítez, carga el conjunto Origen, va corriendo Benítez que es muy rápido, cruza en la mitad de la cancha, se mete Benítez, va Benítez con todo, transporta el esférico, se frena, busca compañía, pasó a largo el sagro central, juega al medio, pelota sobre la punta derecha, ahora para Rodríguez, no pudo controlar, va saliendo Rodríguez del área, va Rodríguez, juega al medio, pelota para la presencia de Mansur, ensaya el centro, arriba, cierra la defensa del conjunto de Recoleta, toma la pelota de vuelta Benítez que quedó por esa posición, allí Benítez que envía el centro, arriba para Mansur, está en el área, no pudo acomodarse nunca, rechaza la defensa, va recuperando de vuelta el indio, cayó, falta en perjuicio de Mansur, va a corresponder tiro libre para el indio. Fleming Medicina Propaga tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visitamos, estamos en la avenida José Bellala 1751, llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina Prepaga. Correcto, marcamos rápidamente el tiempo de juego, Julio. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 11 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. Guaraní 1, Recoleta 1. Tómate una pausa y acércate a nuestro local en la bodega de Papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción, llámanos al 0982-654-883, la bodega de Papá. Tiro libre para el indio, señores. Frontal al arco de Toledo. Veremos si le pega al arco. Envía al centro. Le va a pegar Enzo Mansur, señores. Autoriza el juez. Antes, advierte la barrera que no se adelante. Tiro libre para el indio. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol, señores. Le va a pegar a Mansur, que retrocede mucho. Me parece que va al arco. Autoriza Ojeda. Le pega a Mansur. El remata al arco. Rastreo. Desvío. ¡Está! Fernández, el capitán, le quedó un rebote allí boñando lo que son los delanteros, le quedó picando la pelota, la mandó al fondo del arco, ahí apareció de vuelta el goleador aborigen, caen los aplausos para él, arriba Guaraní da vuelta, Guaraní que empezó perdiendo, ahora está al frente del tentador, Guaraní tiene 2, Recoleta 1. Guaraní, oh club querido, invencido vencedor, era siempre el preferido en la líder del sport. Marcamos el tiempo de juego del gol, Julio. A los 11 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, Guaraní 2, Recoleta 1. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien hace 20 años, vistiendo a los más pequeños. Encontrarlos en una de nuestras 12 sucursales. Seguimos en nuestras redes sociales, suscribirnos al 0992-29950. Gotitas, moda infantil. Correcto, señores, Guaraní el frente de vuelta, pelotazo arriba, que estaba cayendo por un tanto contra cero, lo empató en la recta final y ahora lo pasa a ganar, pasó al frente, Guaraní cayó al suelo, Rodríguez falta en perjuicio de Rodríguez, corresponde tiro libre para el indio. Quinto gol de Fernando Fernández en este torneo clausura, Roberto. Correcto, apareció de vuelta el goleador aborigen, señores, el Queso Fernández marcando el gol cuando más su equipo lo estaba necesitando, Julio. 15 goles lleva ya marcados en esta temporada, sumando ya los goles del torneo de apertura y también por Conmebol Sudamericana. Cayó Fernández, abre que pita el juez, nada, o sí, a ver si retrotrae la acción. Retrotrae la acción, entonces Ojeda va a corresponder tiro libre para el indio. Los mejores panificados en general lo encontrás acá en Panadería Flecha. Visitamos, estamos en la ciudad de Lambaré sobre Augusto Robastos, esquina Pirizal. Contactos al 0984-487-059. Panadería Flecha. Una más, Julio. Quirio San Bernardino, visitando y llevate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976940191. Quirio San Bernardino. Correcto, no pitó nada el juez finalmente. Va a corresponder lateral para el conjunto de Reco. Ya lo hizo Vargas, juega atrás para Toledo. Toledo
que juega para Pereira. Va saliendo Pereira para el conjunto de Deportivo Recoleta, que está cayendo por 2 tantos contra 1. Pelotas arriba de va, cuidado, se mete con todo. Justo a tiempo apareció Barbote, juega sobre la punta derecha para Benítez. Va saliendo Guaraní. Buscas un lugar donde pasarle bien para un evento especial. Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñembú. Agenda tu visita 0986-807-717. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Pelota sobre la punta sur, aparece Lucas González, mete arriba con todo, se metía el futbolista Alejandro Silva, cuidado, rechaza Barbote como puede. La pelota se pierde por el costado, corresponde el lateral para Recó. SAM Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, control de sus exámenes que guste realizar, no dudes en comunicarte con nosotros el 0992-755-599 y al 0981-424-486. SAM Servicio de Ambulancias. Lateral sobre la punta zurda, ya lo hizo Vargas, juega para allí Silva, cuidado, el rebote, le recaptura de vuelta a Vargas, se mete con todo, Vargas, rechaza Martínez, le queda Lucas González, está en el área, juega atrás, a ver quién llega, allí se mete Espíndola, va Espíndola, el recorte, juega de vuelta para Alejandro Silva, la tiene Silva para el conjunto de Recó, envía el centro arriba, muy fuerte, va a perderse por línea final, va a correr línea para el indio. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactanos al 0971-119-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Correcto, señores, estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso. Dale me gusta y compartir la señal. También estamos a través de nuestro canal de YouTube FA Golden para que se puedan suscribir. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram. Estamos como @de Ascenso PY. Sonando la campanita, nosotros marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 15 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. El marcador continúa. Guaraní 2, Recoleta 1. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba, estudio jurídico, te brindamos esa atención con un enfoque personalizado. Contactanos sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba, estudio jurídico. Correcto, cayó Alejandro Silva, falta, es lo que indica el juez del partido. El señor David Ojeda va a corresponder tiro libre para Recoleta, bastante oblicua a la posición de Aldo Pérez, me parece también muy remota para un rematar algo, es para un centro me parece, le va a pegar Alejandro Silva, señores, tiro libre para el conjunto de Recoleta. Allí el juez indicando dónde tiene que estar la barrera, es Mansur, está como único allí en la barrera, en este caso la barrera humana que ordenó el arquero Pérez. Tiro libre para Recoleta, veremos qué acontece en esta acción de fútbol, le va a pegar Alejandro Silva, señores, allí el juez indicando alguna cuestión. Ahora se autoriza, le pega Silva, viene el centro, arriba, rechaza, a ver qué pita el juez, ya no valía la acción, en la posición adelantada, va a corresponder tiro libre, salida para el indio. Transportadora Cuatro Hermanos, transporte de cargas generales y mudanzas, servicio de flete con camiones de alta capacidad, ubicados en la ciudad de Asunción al 0981-505-871, Transportadora Cuatro Hermanos. Una más, Julio. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio, te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269-018, materiales de construcción o remate. Se complica la salida, Barbote recupera el conjunto de Reco, se metió, cayó, a ver qué pita el juez, nada, sigue nomás, recupera, allí aparece Núñez, juega arriba para Espíndola, juega sobre la punta zurda para Vargas, de vuelta para Núñez, otra vez para Vargas sobre la punta zurda, va cargando el conjunto de Recoleta, se desvía la pelota Mansur, va a corresponder lateral ofensivo para Recoleta, jugó rápido allí Vargas, pero la pelota tiene que ser efectuada metros más atrás, es lo que indica David Ojeda, va a corresponder lateral ofensivo para Recó. Fecha 8 de la Liga de Francia, fútbol de primera división. Estos son algunos marcadores. El día de ayer Paris Saint-Germain igualó 3-3 con el Estrasburgo de Julio Enciso. El Niza le ganó 3-2 al Lyon. Angers igualó 1-1 con el Mónaco y el Marsella le ganó 6-2 al Le Havre. Fecha 8 de la Liga de Francia. Correcto, allí cayó Schupp. A ver qué dictamina Ojeda, nada. Fue a chocarlo. Benítez. Cayó Schupp, no pasó nada. Ya juega Vargas, pelota para Núñez. Núñez que mete el pase arriba. Va corriendo Schupp sobre la punta derecha. Aparece antes en acción. Cayó Barbote. Falta. Era Benítez en este caso. Al quien le cometieron la infracción. Va a corresponder tiro libre. Salida para el niño. Estos son los demás partidos de la Liga de Francia correspondiente a la fecha número 8. El día de mañana prosigue Lens contra París. Lorient contra el Brest. El Rennes va a enfrentar al Auxerre. El Toulouse contra el Metz. Y el Nantes contra el Lille. Fecha 8 de la Liga 1 de Francia. Correcto, va a corresponder tiro libre de salida para el conjunto aborigen. Va a ejecutar el tiro libre Pérez, ya juega pelota para Barbote. Barbote, el primer marcador central. Va rompiendo línea Barbote que cambia sobre la punta sur para Servín. Allí Servín muy fuerte, el pase se pierde por un costado. Va a corresponder lateral ofensivo para Recó. Servicio de grúa, motogrúa, fletes y mecánica general full service. Dirección Fortín Camacho, Francisco Vergara. Celular 0981-612-598. Full service. Pelotas arriba de Baez, cierra bien, aparece Mansur. Va saliendo Mansur.
zona sur, mete el pase arriba sobre la punta sur, cierra bien en Pereira, va Pereira con la pelota, mete el pase arriba, va corriendo Lucas González, no pudo González, la pelota queda mansita en los guantes de Pérez, va saliendo Guaraní. Thermec Ingeniería, soluciones climáticas, tienes el control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000, Thermec Ingeniería. Allí Pérez va tomando la pelota para el conjunto aborigen, señores, 2-1, la victoria parcial del conjunto aborigen que empezó cayendo por 1-0 y luego lo emparejó en la recta final, la postrimería de la primera etapa y luego de arranque en este segundo tiempo lo dio vuelta. Está con un futbolista menos el conjunto de Recoleta, tras la expulsión de Luis Cardoso en el penal que le cometieron a John Cairo para el empate de Guaraní. La pelota sobre la punta zurda, se mete con todo Rodríguez, cabezazo por arriba, va peleando el tanque, rechaza Pereira con la pierna derecha, cae en la mitad de la cancha, aparece Wilfrido, aparece el piso en la acción, cambia sobre la punta zurda para Vargas, se va soltando el lateral izquierdo, Vargas corre sobre la punta zurda, va al conjunto de Recoleta, entra en diagonal, busca compañía, entrega para Silva, Silva de vuelta para Vargas, la tiene Vargas, va cargando el conjunto de Recoleta que está mucho mejor en el terreno de juego, pelota para Silva de vuelta, la tiene Silva, donde le quedó atrás, recupera el conjunto aborigen, sale por medio de Martínez, metió el pase arriba para el tanque, va corriendo Ramírez, muy fuerte el pase, cierra muy bien Pereira, va peleando de igual manera, allí aparece en la acción, va Pereira con la pelota contra la marca del tanque, juega atrás para el portero Toledo, va saliendo Recoleta. Metalurgical Yunque, trabajos de tornería, fresado de granaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio, dirección Avenida Sobellala 4121 y R. Tres Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalurgical Yunque. La pelota de Espíndola juega sobre la punta zurda para Vargas, Vargas con la pelota para el conjunto de Recoleta, mete arriba, va aguantando Shuk, se mete Shuk sobre la punta zurda, pelea Benítez también, recupera para Barbote ahora, Barbote juega para Saracho, Saracho con la pelota juega más arriba, balón para la presencia de Luis Martínez, allí va Lucho Martínez, juega sobre la punta zurda, apertura para Servín, se va metiendo Servín sobre la punta zurda, mete el pase arriba, la adivinó la intención, pero el rebote la volvió a meter para adelante, va peleando el tanque sobre la punta zurda, el tanque solo contra el mundo, el balón que se pierde por la línea final va a corresponder salida para Regó. Información del fútbol argentino, fecha 13 del torneo clausura que arrancó el día de ayer. Racing le ganó 1-0 al Dosivi, Argentinos Juniors derrotó 3-1 a News Old Boys, Lanús le ganó 2-0 a Godoy Cruz, Independiente de Rivadavia perdió de local 2-1 contra Banfield ya el día de hoy, y Boca Juniors también cayó de local 2-1 contra Belgrano sobre 45 minutos de la primera etapa. Talleres está cayendo de local 1-0 contra River Plate, fecha 13 del torneo argentino. Correcto, nosotros marcamos el tiempo de juego. Thermec Ingeniería marca el tiempo de juego, 20 minutos de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. Guaraní 2, Recoleta 1. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. O seguinos en Instagram y escribiros al 0981-937-767, Alexa Store Sublimaciones. Cayó la mitad de la cancha, falta, es lo que indica el juez en prejuicio de Espíndola. Corresponde tiro libre para Regó. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la Bellantes Equipamientos te podemos ayudar, las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Ocebellana 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385, La Bellantas y Equipamientos. Correcto, se preparan dos cambios. El conjunto de Reco es Facundo Echeguren, si estoy leyendo bien. Y el otro atleta es Hugo Sandoval, quien está como para ingresar en el conjunto de Recoleta. Recupera la pelota a mitad de la cancha, se mete con todo. El cuadro de Recoleta pelea con toda Espíndola. Recupera la pelota Martínez, sale sobre la punta sur para Aborigen. Allí se va metiendo Martínez. La pelota que impacta en Wilfrido Báez. Se pierde por un costado, corresponde lateral de salida para el indio. Estos son los demás partidos del torneo clausura argentino. Huracán contra Central Córdoba, Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia. Ambos partidos fueron pospuestos. Mañana a las 15 horas, Estudiantes contra Gimnasia, el Clásico de La Plata. Sarmiento contra Vélez Sarsfield a las 15 horas. 18 horas para Rosario Central contra Platense. Mismo horario para San Martín contra Independiente de Avellaneda. A las 19 horas, Tigres contra Barracas. Esto ya el día lunes. Mismo horario para el Deportivo Riestra contra Instituto de Córdoba. Atlético Tucumán, San Lorenzo, Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia. El día martes y el miércoles, Huracán Central Córdoba, torneo clausura, fútbol argentino. Se mete Benítez sobre la punta derecha, entra en diagonal, pasó de dos, se mete Benítez con todo, mete el pase arriba, va corriendo muy fuerte el pase para el tanque. La pelota queda en los guantes del Toledo, va saliendo Recoleta.
problemas con la batería de tu vehículo, nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia y Julia Miranda, junto a la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. La mitad de la cancha va teniendo Ferfer, mete el pase arriba, cierra bien con la cabeza Núñez, recupera de vuelta Ferfer en el rebote, puntazo para atrás, la pelota va para Pérez, va saliendo el indio. La plataforma perfecta para usar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984-955-266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. La tiene John Jairo, pierde la pelota contra la marca de Núñez. Núñez que juega sobre la punta derecha, apertura para Wilfrido, ensancha el terreno de juego, va saliendo sobre el andarivel derecho el conjunto de Recoleta, la tiene Pires, descarga para Pereira, Pereira con la pelota, va saliendo el conjunto de Reco, este más atrás para Toledo, va saliendo el conjunto funebrero. Fleming Medicina Prepaga, tu salud a las manos correctas, la mayor cobertura médica de Paraguay. Visitanos, estamos en Avenida Ocevallala 1751, llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina Prepaga. La tiene Silva para el conjunto de Reco, juega sobre la punta zurda, apertura para Vargas, que se va soltando muy bien del lateral izquierdo, Vargas que entrega de vuelta para Silva, Silva juega de primera, se equivoca, le regaló a Barbote, Barbote que juega para arriba, recupera Benítez que es muy rápido, está muy metido en el partido, cayó Benítez, parecía falta, sí, tiene que ser amonestado, Espíndola. Va a ser amonestado el volante de marca, en este caso del conjunto de Reco, va a corresponder tiro libre, salida para el indio. Tómate una pausa y acércate a nuestro local en la bodega de Papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción, llámanos al 0982-654-883, la bodega de Papá. Correcto, señores, amonestado el número 6. Hablamos de José Espíndola, allí protestando volante de marca, pero fue una infracción clarita, realmente nada que afectar. Cortó un avance del conjunto aborigen, Julio. Exactamente, bien amonestado. Creo que la frustración o el enojo de Espínola es que el árbitro no cobró una falta anterior sobre un compañero y que derivó en esa jugada de contragolpe donde tuvo que cometer la falta para cortar la jugada del ataque aborigen. Correcto, subiendo los cambios del conjunto de Recoleta. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales. Seguirnos en nuestras redes sociales o escribirnos al 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Los mejores panificados en general lo encontrás acá en Panadería Flecha. Visitanos, estamos en la ciudad de Lambaré sobre Augusto Rabastos, esquina Pirizal. Contactos al 0984-487-059. Panadería Flecha. La pelota sobre la punta zurda, va cargando el conjunto aborigen, se mete con todo, envía el centro arriba, cierra con la cabeza Núñez, allí se lanzó de palomita para sacar esa pelota, cae en la mitad de la cancha, pelea con todo el conjunto de Guaraní, recupera allí, aparece con todo en acción, juega Saracho, juega para Barbote, va saliendo el indio. Quirio San Bernardino, visitando y llevate los mejores atletas deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirio San Bernardino. Pidió falta la gente de Guaraní, no lo vio hacia el juez del partido, Ojeda. Ahora para las acciones, quedó golpeado. Me parece que es Ramírez quien está tendido en el campo de juego. Para las acciones, se retiraron Manuel Schuch, los cambios que registró el conjunto de Recoleta. Se retiró Manuel Schuch, que ingresó Facundo Echeguren. Se retiró también el otro futbolista, Wilfrido Báez, e ingresó Hugo Sandoval. Los cambios en el conjunto de Recoleta. ¿Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial? Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñemby. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Correcto. Los cambios también va a estar introduciendo Bray en filas del conjunto aborigen. Se preparan, vamos a verificar los atletas que están como para ingresar en el terreno de juego. Por lo pronto ya se va reponiendo el tanque Ramírez en el conjunto aborigen. Ya se reanuda el fútbol, Julio. Fecha 22 de la primera C, la cuarta división del fútbol paraguayo. Ayer hubieron dos partidos. Cristóbal Colón de Ñemby cayó 3-0 contra el 1 de marzo. 1 de marzo que ya se coronó como campeón y ya ascendió a la primera B para la próxima temporada. Y el Sport Colonial le ganó 2-1 al General Caballero de Campo Grande. Correcto. Me parece que es Alan Pereira y Diego Fernández los que van a estar ingresando en el conjunto aborigen. Vamos a confirmar ya en breve esto. Diego Fernández, que marcó un gol, pero se le anuló. Y aquí es amonestado Ramírez. Creo que fue Alejandro Silva. Perdón, Silva. Correcto, entonces ahí se van los cambios. Es el número 48. Va a dejar el terreno de juego, en este caso Fernández, perdón. Ingresa Martínez, se retira Rodríguez también. Los cambios en el conjunto aborigen.
SAM Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 o al 0981-424-486. SAM Servicio de Ambulancia. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactanos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodoméstico. Correcto, se retiró Fernando Fernández, se ingresó Diego Fernández. En el conjunto aborigen se retiró también Derlis Rodríguez en un gran partido. Ya está en el terreno de juego César Miño. Bajó el aplauso, bajaron los aplausos en este caso desde la grada para el delantero. Fernando Fernández, el capitán que se retiró del terreno de juego, marcó un gol y gran partido realmente del Queso Fernández. La pelota que se pierde por un costado va a corresponder lateral de salida para el Indio. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba, estudio jurídico, te brindamos esa atención con un enfoque personalizado y contactando sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba, estudio jurídico. Lateral de salida para el conjunto aborigen, señores. Va tomando la pelota, sigue Benítez, mete la pelota arriba, va peleando con todo allí sobre la punta derecha. Aparece en acción el tanque Ramírez que mete arriba, pelota para la presencia de Fernández, su primera participación. Se mete Diego, tacazo, que linda acción. Pelota para Iván que juega para John Jairo. Allí va John Jairo, filtro de pase sobre la punta sur, aparece Miño para el gol, Miño enganchó, le queda para la derecha, Miño le pega al arquero, rebote, está. Cierra la defensa del conjunto de Recoleta, señores. Qué linda acción colectiva del conjunto aborigen. Se salvó Recoleta, Julio. Estuvo muy cerca aquí César Miño para liquidar este partido. Un buen enganche que dejó, donde dejó tirado al zaguero central del Deportivo Recoleta. Excelente la salvada del guardameta. Hay que ver si este Guaraní puede aprovechar ya para poder liquidar el partido y que nos ocurra lo similar a lo que ocurrió en Viñeta la semana pasada, Roberto. Sí, totalmente. Tendría que ya liquidar el partido para no sufrir de vuelta lo acontecido contra el Sportivo Meliando la fecha anterior. Lateral sobre la punta derecha para el conjunto de Guaraní, señores. Va tomando la pelota el futbolista Alcides Benítez de un gran partido realmente. Una de las figuras también del partido. Pelota hacia arriba de Benítez. Rechaza la defensa. Toma. Allí se mete Lucho Martínez. Tacazo de Fernández de vuelta, pero muy fuerte. A ver si llega. Va corriendo, la mandó por un costado, corresponderá al lateral de salida para Recó. Estos son los demás partidos de la fecha 22 de la primera C, la última fecha que está buscando el segundo equipo para ascender a la primera B. Pilcomayo contra Humaitá a las 10 de la mañana, Atlético Juventud contra General Caballero de Ceballos Cue, también mismo horario, Capitán Figari contra el 14 de octubre de Santo Domingo y Deportivo Pinosá contra Oriental. La parte alta y la que busca el segundo equipo clasificado a la primera vez, que está de esta manera: 12 de octubre 43 puntos, General Caballero 42 y Pilcomayo 41. Información primera C, fútbol paraguayo. La pelota sobre la punta derecha, caía Fernández, pedía falta a la gente del Indio, no pasó nada, dice el juez del partido, tampoco línea que estaba por ese sector. Ahora sí pita falta en ataque de Benítez, va a corresponder tiro libre de salida para Recoleta. Servicio de grúa, motorrúa, fletes y mecánica en general, full service, dirección Fortín Camacho, Francisco Vergara, celular 0981-612-598, full service. Termec Ingeniería, soluciones climáticas, te dice el control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. Termec Ingeniería. Correcto, molestado Benítez, me parece esta última acción. Alcides Benítez, el infractor, va a corresponder tiro libre para Reco, señores. Ya juega Núñez, entrega para Toledo. Allí va saliendo el portero del conjunto de Recoleta, metió el pelotazo arriba, va peleando para esa pelota Lucas González, cabezazo para arriba, pelea también Sandoval. Allí va Sandoval, rechaza la defensa del conjunto Brigel, la mata contra el pecho Núñez en la mitad de la cancha, mete el pelotazo arriba, va peleando Lucas, cabezazo de Saracho, pelea con todo. También sobre el futbolista sobre la punta derecha, Facundo Echeguren, digo bien, recupera Benítez, va transportando el balón, se mete con todo sobre la punta derecha, se frena, busca compañía, juega al medio, pelota para la presencia del tanque Ramírez. Este ensancha el terreno de juego para Luis Miño, Miño con la pelota ante la diagonal, busca compañía, se mete Miño, va al zurdo, mete el pase al medio, a ver quién llega, se mete el tanque también y pelea con todo Luis Martínez. Hay una serie de rebotes, recaptura de vuelta a Miño sobre la punta zurda, va a mirar el centro, decide jugar en cortito, balón sobre la punta zurda, allí se mete Diego Fernández, entrega el balón para la presencia del ecuatoriano que ensaya el centro, arriba, rebote para Benítez, levanta la pelota Benítez para el gol, allí va Benítez, juega para la presencia, el remate, le pegó Ramírez, se desvió por el camino, va a ser córner, si no comete infracción aquí Benítez, sí, tal cual. Falta de Benítez, va a corresponder tiro libre de salida para Recó. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio. Dirección Avenida Usubellana 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Va peleando con todo Sandoval, levanta el esférico para Lucas González, caía, pedía falta a la gente de Recó, no pasó nada, dice el juez. Va recuperando allí Martínez que juega para la presencia de Mansur, la pone
bajó la suela, juega sobre la punta derecha. Apertura para Diego Fernández. La tiene Fernández para el conjunto aborigen. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Thermec Ingeniería marca el tiempo de juego. 32 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. Guaraní 2, Recoleta 1. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones. En general, la mejor tienda digital de negocios. Seguimos en Instagram y escribirnos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Peleaba con todo. Allí aparece Lucas González. Cierra bien la defensa de Aborigen. Quedó lesionado Mansur en la última acción. A ver qué pita el juez para las acciones. Sí, para el juego. Aquí Luis, el árbitro David Ojeda. Digo bien, va a corresponderle. Suelta direccionada solamente para el conjunto Aborigen para las acciones. Nosotros aprovechamos y metemos, Julio. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la de Llantas Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad de reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en la avenida Eusebellala 4306 casi La Victoria. Teléfono 021-503-85. La de Llantas y Equipamiento. Correcto, estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook. Dale me gusta y compartir la señal. También nos pueden seguir en nuestra plataforma de YouTube. Estamos como FA Golden para que se puedan suscribir. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram. Estamos como Fútbol Ascenso. Información del fútbol chileno. Hoy hubieron dos partidos. La Serena, Deportivo La Serena igualó 1-1 contra Ñublense y a las 17:30 el Deportivo Limache le ganó 2-0 Cobresal, correspondiente al fútbol chileno de primera división. Pelea con todo Lucas González sobre la punta sur, cayó, pero me pareció que cometió infracción, sí, tal cual. Falta de Lucas González en perjuicio de Benítez, va a corresponder tiro libre de salida para el Indio. Más información del fútbol internacional, en este caso la Liga de Colombia. Estos son algunos marcadores. Deportivo Pasto igualó 2-2 contra el Atlético Nacional. Ahí las Doradas derrotó 1-0 a Alianza Valledupar. Sobre 50 minutos de juego, Junior de Barranquilla está igualando 0-0 contra el Deportivo Pereira. A las 22:30 el Deportivo Cali va a recibir a América de Cali en el clásico de la ciudad. Esto es correspondiente al fútbol colombiano primera división. Aguanta Ramírez y contra el marca de Núñez, sale Vargas sobre la punta zurda, balón más arriba. Allí pelea con toda espina, la perdió contra Mansur, Mansur mete el medio, pelota para tiene Fernández, apunta, le pega. La pelota impacta en Núñez, señores, tenía destino de red ese remate. La pelota sobre la punta zurda, lo tiene Servín, Servín que entrega la pelota para la presencia de John Cairo. Este entrega en cortito para Luis Martínez. La tiene Martínez para Guaraní. Juega para Mansur. Mansur sobre la zona medular en campo rival. Entrega para Martínez de vuelta. Martínez que entrega para John Cairo. Allí John Cairo pierde la pelota. Giró. No observó el panorama. Rechaza Espíndola sobre la punta sur. Va tomando Lucas González. Pierde la pelota. Recupera Guaraní. Sale sobre la punta derecha para Mansur. Mansur que entrega para Barbote. Allí está Barbote sobre la punta derecha. Va a enviar el centro. Centro que va arriba muy fuerte. La pelota se va a perder por el otro costado. Va a corresponder lateral de salida para Reco. Fútbol mexicano, torneo apertura. Estos son algunos marcadores. San Luis le ganó 2-0 al Atlas. Tigres ganó 5-3 al Necaxa. De momento, sobre 74 minutos, Toluca le está goleando 4-0 al Querétaro. Juárez también de momento está igualando 2-2 con el Pachuca. Y el Santos Laguna 2-0 victoria sobre León sobre 75 minutos. Torneo apertura, fútbol mexicano. Correcto, señores, nosotros marcamos el tiempo de juego. Thermec Ingeniería marca el tiempo de juego. 35 minutos de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. El partido continúa, 2 para Guaraní, 1 para Recoleta. Fleming Medicina propaga tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visitamos, estamos en Avenida Eusebellala 1751. Llámanos al 021. Aguántame, Julio, la réplica de Guaraní. Pelota sobre la punta sur, la tiene Miño, viene el centro. La pelota que impacta en Pereira. Allí bota al suelo. Aparece también Iván Piris, mete el pelotazo arriba. Recupera John Cairo con un cabezazo para arriba. Le queda Fernández, apunta, le pega al arco. La pelota afuera, señores, salió ancha. El remate de vuelta de Fernández. Va a corresponder salir para Recoleta. Fleming Medicina propaga tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visitándonos, estamos en la ciudad de Asunción, sobre Avenida Eusebellala 1751. Y llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina propaga. Servín juega la pelota al medio para John Cairo. Este descarga para Saracho. Saracho en campo propio, mete más arriba para John Cairo. Juega de primera pelota para Diego Fernández. La tiene Fernández para Guaraní. Se mete Diego. Juega más arriba, pelota para el tanque, está afuera, señores, se le levantó el remate a Iván Ramírez, ya llegó sin combustible, me parece, en esa última acción, le quiso matar allá Toledo, se le levantó el remate por encima de la horizontal, corresponde salir para el conjunto de Recoleta. Inmejorable la chance que acaba de desperdiciar Iván Ramírez, le agarró muy abajo en ese mano a mano que tuvo con el portero del Deportivo Recoleta. De momento esto sigue 2-1, Guaraní necesita un
tercer gol más para poder liquidar el encuentro, Roberto. Totalmente, allí va peleando Sandoval, pelota sobre la punta derecha, va corriendo Echeguren, va corriendo sobre esa banda, la pelota que se le escapa por un costado, va a corresponder salida para el Indio. Tómate una pausa y acércate a nuestro local, la bodega de Papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te inspiramos en Asunción, llámanos al 0982-654-883, la bodega de Papá. Correcto, me parece que en cualquier momento cae el tercero de Guaraní, que el empate de Recoleta, mi querido Julio. Exactamente, así mismo es. La pelota en la mitad de la cancha, pelotazo arriba, aparece Sandoval, juega para Echeguren sobre la punta derecha, se mete Echeguren, juega más arriba para Espíndola, allí se va metiendo con todo, pierde la pelota, recupera Guaraní, pero el despeje va tomando de vuelta Núñez, el futbolista de Recoleta en la mitad de la cancha, juega sobre la punta zurda, apertura para la presencia de Vargas, que entrega para Alejandro Silva, de vuelta para Vargas, para Núñez, Núñez con la pelota, mete el pinchazo arriba, acá en el área, rechaza Barbote, no sale de la zona de peligro, cabezazo de Saracho, otro cabezazo de Alcides Benítez, otro cabezazo de Mansur también, rechaza Núñez con la pierna zurda, va tomando la pelota Alcides Benítez, allí Benítez con el muslo, cubre, rechaza, impacta en el récord, va a corresponder salida para el Indio. Los mejores panificados en general encontrarás acá en Panadería Flecha. Visitamos, estamos en la ciudad de Lambaré, sobre Augusto Rabastos, esquina Pirizal. Contactos al 0984-487-059, Panadería Flecha. Fernández, rechazó, cuidado, sale mal Guaraní, la tiene Vargas sobre la punta zurda, se mete con todo Vargas, allí contra Benítez, que es muy rápido honestamente, pelotazo arriba de Barbote, va peleando con todo Mansur, cabezazo del zaguero central, rechaza la defensa del Indio, parecía Servín, a la mitad de la cancha, va tomando Núñez, que juega para Espíndola, allí Espíndola, falta de Lucho Martínez, el John Jairo en este caso va a corresponder tiro libre para Recó. Quirio San Bernardino, visitamos y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Nauman, teléfono 0976-940-191, Quirio San Bernardino. Tiro libre para el conjunto de Recoleta, señores, sobre la mitad de la cancha en campo rival, le va a pegar esa pelota el capitán Alejandro Silva, tiro libre para el conjunto funebrero. Ayer el juez del partido timando detalles, solamente Mansur en la barrera humana, bastante remota, realmente para un remate al arco, honestamente, pero es más bien para un centro. Le va a pegar a Alejandro Silva, señores, autoriza Ojeda, viene el centro, el segundo caño, el cabezazo, al medio, quien llega, Pérez, toma la pelota, el golero Aborigen que cayó dentro del arco, pero claramente le cometió infracción Sandoval, va a corresponder tiro libre para el Indio. Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial, nosotros tenemos la respuesta, Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñembú. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Correcto, estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso. Dale me gusta y compartir la señal. También nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube FA Golden para que se puedan suscribir en este caso a nuestro canal. Suscríbanse que es gratis. También nos pueden seguir en el Facebook que también es gratis. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram. Estamos como @AscensoPY. SAM Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. SAM Servicio de Ambulancia. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactanos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodoméstico. Correcto. Dos cambios. Registran de vuelta Recoleta. Va a ingresar Héctor López con la número 19 e Iván Torres con la número 22 en el conjunto de Recoleta. Iván el Tito Torres se prepara para ingresar en el conjunto de Recoleta. Servicio de grúa, motogrúa, fletes y mecánica en general. Full service. Dirección Fortín Camacho y Francisco Vergara. Celular 0981-612-598. Full service. Guaraní también prepara dos cambios. Lo vemos a Mario López, uno de ellos, y el otro vamos a observar a Maíz. Maíz también se prepara para ingresar en filas Aborigen. Termec Ingeniería, soluciones climáticas, tenés el control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. Termec Ingeniería. Uno más, Julio. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresados de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio. Dirección Avenida Eusebio 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Correcto, señores. Va a ingresar entonces Mario López, que estaba entre comillas en la semana al menos como titular en el conjunto de Guaraní, finalmente quedó en la banca. Va a ingresar ahora Mario López, señores, en el conjunto de Guaraní, también Maíz. Allí se van a registrar los cambios y nosotros aprovechamos y metemos, Julio. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactamos a Alex Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram, escribinos al 0981-937-767. Alex Astor Sublimaciones.
Necesitas renovar tus llantas. En la de Llantas Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te inspiramos en Avenida Ursubellano 4306 casi La Victoria. Teléfono 021 500 385. La de Llantas y Equipamientos. Estudio Jurídico Aduanero ORD del Dr. Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021 442 744 y al 0981 110 943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Problemas con la batería de tu vehículo, nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo de energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia, Julián Miranda Cotón, la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021 176 184 y al 0981 155 130. Acumuladores Martínez, la plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos y contactanos al 0984 955 266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Fleming Medicina propaga tu salud de las manos correctas. La mayor cobertura médica del Paraguay. Visitándonos, estamos en la avenida Ursubellana 1751 o llámanos al 021 279 6060. Fleming Medicina prepaga. La pelota sobre la punta sur, enseña el centro. Rechaza bien la defensa de Recoleta. Cabezazo en la mitad de la cancha. En la media luna que viene. Sobre la punta sur aparece Núñez con un pelotazo arriba. Va peleando Sandoval. Cabezazo para arriba. Cierra bien Mario López en su primera participación. Cabezazo sobre la punta derecha. Va tomando la pelota. Cuidado. Va cargando el lindo. Se frena. Busca compañía. Ensaya el centro arriba. A ver quién llega. Rechaza bien Iván Piri. Cae sobre la punta derecha. Va peleando con todo. Reconquista la pelota. Aparece en acción. Saracho juega para Maíz. Maíz que mete el pase arriba. Cierra bien la defensa del conjunto de Recoleta. Aparece Luis Martínez en acción. Lucho Martínez que cambia sobre la punta derecha. Balón para la presencia de Ramírez que aparece destapado. Envía el centro. Rechaza la defensa del conjunto de Recoleta. La pelota se va a perder por el costado. Va a corresponder lateral. Lateral ofensivo para el indio. Tómate una pausa y acércate a nuestro local, la bodega de papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción, llámanos al 0982-654-883, la bodega de papá. Barbote que juega sobre la punta derecha, va tomando la pelota, cuidado, se mete con todo, parecía el tanque, va Barbote, ganó bien, envía el centro, bajo, rechaza, persiste peligro, aparece Ramírez, juega al medio, abre quien llega, la tiene Mansur, está cayó, sigue nomás, pelea con todo, está en el área, se mete Ramírez, le pega. La pelota afuera, señores. A ver si es córner o es saque de arco. Me parece que no pegó en nadie esa pelota. Va a corresponder salida para Recoleta. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales. Seguirnos en nuestras redes sociales. Suscribirnos al 0992-29950. Gotitas, moda infantil. Correcto, se retiró el Cid Benítez, ingresó Mario López. El otro cambio en guaraní es John Cairo. E ingresó Aldo Maíz en filas del conjunto de Recoleta. Se retiró Lucas González e ingresó Héctor López y Juan Vargas. E ingresó Iván Torres. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Termec Ingeniería marca el tiempo de juego, 45 minutos, tiempo cumplido del encuentro y el marcador lo confirma Roberto Romero. Correcto, el marcador continúa a favor del conjunto de Guaraní por 2 tantos contra 1. Va pegando por ahí, se mete con todo allí Barbote quiso asociarse, aparece Martínez en acción, pelota sobre la punta zurda, va tomando Miño, se mete Miño entre diagonal, juega arriba para Ramírez, apunta, le pega, la pelota impacta en el zaguero central, de pecho de vuelta para la presencia de Thiago Servín sobre la punta zurda, va Thiago Servín allí cerca del banderín del córner, envía el centro, a ver qué dicta también el juez, no pegó a nadie, va a corresponder straight para Recoleta. Los mejores bonificados en general encontrás acá en Panadería Flecha. Visitanos, estamos en la ciudad de Lambaré sobre Augusto Roabastos, esquina Pirizal. Contactos al 0984-487-059. Panadería Flecha. Aparece Sandoval, cuidado, va cargando Recoleta. Sandoval con la pelota, giró bien, juega más arriba, pelota para López, López envía el centro, queda por el camino, rechaza López, juega sobre la punta derecha para Mansur, va transportando el balón, se mete Mansur sobre el andar nivel derecho, corre, transporta el esférico, cruza la frontera, se frena, busca compañía, el rodeo de Mansur, allí Mansur que juega más atrás, pelota para la presencia de Aldo Maíz, Maíz con la pelota, más atrás para Mario López, López con el esférico, el primer marcador central, juega de vuelta a la mitad de la cancha, juega para Martínez, Martínez que entrega para Maíz, Maíz con la pelota, juega sobre la punta zurda, apertura para Saracho, Saracho que juega más arriba, allí se mete con todo Miño con la pelota sobre el círculo central, juega para Martínez, Martínez que entrega para Saracho, Saracho que juega más arriba, va peleando con todo, allí se mete Miño sobre la punta zurda, Miño que pelea, recupera la pelota, gana por fuerza, pierde el esférico, le comete la infracción, o comete él la infracción, va a corresponder tiro libre para Reco. Servicio de grúa, motorúa, fletes y mecánica general, full service, dirección Cortín Camacho, Francisco Vergara, celular 0981
12-598 Full Service. Correcto, señores, iremos hasta los 95 en esta segunda etapa. Ya tenemos 92 minutos de este segundo tiempo, señores. Le quedan 3 para finalizar el encuentro. Está ganando el conjunto aborigen y toma la punta del campeonato por ahora. Tiro libre para Recoleta. Pelotazo arriba de Ion Piris, cae en el área rival. Pasó de largo Barbote. El balón se va a perder por línea de fondo. Aparece Mario López, lo manda por el costado. Responde lateral ofensivo para Reco. Termec Ingeniería, soluciones climáticas. Tienes el control de la temperatura en tus manos. Teléfono 0981-536-000. Termec Ingeniería. Lateral sobre la punta zurda, envía la pelota arriba. Torres peina Sandoval. Rechaza la defensa de Guaraní. Va corriendo a toda velocidad por esa pelota. Va tomando Núñez. Sale Núñez, pelotazo arriba. De vuelta a la olla. Sale el portero Pérez. Toma la pelota el portero Pérez. Termina el peligro para el arco aborigen. Va saliendo Guaraní. Metalurgical Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto de helicoidales en general, garantía de buen servicio, dirección Avenida Ucimallana 4121 y R3 Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalurgical Yunque. Pelotazo arriba de Aldo Pérez de arco a arco, la pelota va tomando ahora Oscar Toledo, que baja al suelo y sale como un zaguero central, mete la pelota arriba, cae en campo rival, va peleando Sandoval, cabezazo de Saracho, la pelota sobre la punta zurda, va tomando Miño, se mete Miño sobre el andar del izquierdo, va cargando el conjunto de Guaraní, señores, allí se mete en la mitad de la cancha, cruza el medio sector, va asociándose con Martínez, juega, pelota para la presencia de Maíz que juega para Barbote que se va soltando, que quedó como lateral derecho ahora, Barbote que mete la pelota arriba, va corriendo a toda velocidad, no pudo tomar la pelota Fernández, rechaza la defensa del conjunto de Recoleta, sale sobre la punta zurda, va Torres, falta y va a ser amonestado, Alcides Barbote va a corresponder tiro libre para Recó. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Lisa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, va a corresponder tiro libre para Recoleta, señores. Ayer el juez le indicó a Torres que la pelota tiene que retroceder unos metros más atrás. Ya juega, pelotazo arriba, cae en la media luna, rechaza, no, la pelota sigue en la zona de peligro. Cuidado, pedía mano la gente de Reco, no pasó nada, rechazó Saracho, va peleando, la mandó por un costado. Allí Miño va a corresponder lateral ofensivo para Reco. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la Llantas y Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Ucimallana 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-503-85. La Llantas y Equipamiento. Toledo que juega sobre la punta zurda. Va tomando la pelota del zaguero central. Mete la pelota arriba. Cae de la mitad de la cancha. Cabe en la media, la zona de 3/4 de terreno. Digo bien. Aparece Alcides Barbote con un pelotazo arriba. Va corriendo sobre la punta derecha. Aparece con toda la acción. El balón se pierde por un costado. Corresponde lateral para Recoleta. Estudio Jurídico Aduanero ORB del doctor Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-74. Final del partido, señores. Victoria aborigen. Ganó Guaraní, señores. Victoria de Guaraní por 2 tantos contra 1. Guaraní que celebra. Guaraní, señores. Con esto pone realmente en zozobra a Cerro Porteño, que mañana tiene la obligación de conseguir los 3 puntos. Si es que quiere ser el inmediato perseguidor de Guaraní. Ganó Guaraní por 2 tantos contra 1. El legendario, un hombre dulce de milar, que con su oro de virtudes es el diamante singular. Es terciopelo que en la noche de este espléndido solar, con el diamante que en su temple, en su Victoria de Guaraní, señores, por 2-1. Con esto realmente va a 36 puntos el conjunto de Guaraní, a 4 queda de Cerro Porteño. De no ganar Cerro mañana, quedaría a 4 puntos, mi querido Julio. Exactamente, 4 puntos de ventaja. Ahora el aborigen le saca el ciclón de Barrero, que ahora tiene una presión gigante encima, los dirigidos por Jorge Baba. Veremos qué pasa mañana en la nueva olla en el Superclásico. Totalmente importante victoria del conjunto aborigen, que se le complicó de arranque. Estaba cayendo por un tanto contra 0. Lo dio vuelta en el segundo tiempo. Gran partido realmente de Guaraní. Y bueno, es momento de elegir la figura, Julio. Yo me quedaría con Alcides Benítez. Excelente y correcto partido del lateral derecho de Guaraní. Totalmente. Me leíste la mente, mi querido Julio. Comparto a plenitud. También me parece la figura del partido Alcides Benítez, que corrió una enormidad realmente. Aparte de ser peligroso, ensayaba muy buenos centros.
Incluso a veces como que tomaba el timonel del equipo, se ponía el equipo al hombro. E incluso supo marcar al más peligroso Recoleta, que fue Falcón, el hombre del gol justamente de Recoleta. Sí, totalmente. No solamente defendía, sino que también al momento de atacar lo hacía de muy buena manera. El lateral por el sector derecho hoy del conjunto aborigen, señora. Así que victoria del conjunto aborigen. Con esto, Guaraní se va acercando al objetivo. Se va acercando de a poquito, que es campeonar en este torneo clausura. 2 para Guaraní, 1 para Recoleta. Es Guaraní el legendario, un hombre dulce de milar, que con su oro de virtudes es el... Bueno, realmente puntos altos de muchos futbolistas aquí de Guaraní. También Fernando Fernández, que corrió mucho, bajaba incluso hasta la zona defensiva para hacer contacto con el balón, ayudar a su compañero al momento de defender. Y bueno, también marcó un gol. Apareció también el Tanque Ramírez, que peleó todas las pelotas que le tiraron arriba. Francamente hay mucho, realmente se nos complica a veces también la elección de la figura, pero compartimos por el excelente partido, por el correcto partido que hizo Alcides Benítez, digo bien para nosotros, la figura del partido. ¿Algo más que agregar, Julio, como para ir cerrando nuestra tarea el día de la fecha? Bien, la próxima fecha 18, Guaraní va a visitar a Olimpias. Quizás este partido se juegue en el Defensor en el Chaco posiblemente, y su perseguidor Cerro Porteño va a visitar a Nacional. Así que se viene el clásico más añejo la próxima fecha, Robert. Sí, totalmente. Así es que Guaraní, el próximo partido tendrá que visitar, entre comillas, el conjunto de Olimpia. Así es que con esto realmente un puntazo aquí sacó el conjunto aborigen el día de la fecha. Ya también hacemos la invitación, mañana vamos a estar en el superclásico del fútbol paraguayo, también para que nos puedan acompañar a través de Fútbol de Ascenso en Facebook, FA Golden, en nuestro canal de YouTube. Así es que hacemos la invitación el día de mañana también para el superclásico del fútbol paraguayo. Victoria del conjunto de Guaraní por 2 tantos contra 1, suma 36 puntos. Ahora el conjunto aborigen. ¿Algo más, Julio, ya para ir cerrando? Nada más que agradecerte a vos, a toda la audiencia de Fútbol de Ascenso, de toda la hinchada aborigen que nos estuvo acompañando aquí en la Arboleda, y los esperamos a todos nuevamente el día de mañana para superclásico. Correcto, señores. De esta manera damos punto final a nuestra tarea periodística. Nosotros nos reencontramos nuevamente el día de mañana en el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia. Hasta el día de mañana, que tengan un buen resto de jornada. Hasta la próxima. Es Guaraní el legendario, un hombre dulce de milar, que con su oro de virtudes es el diamante singular. Es terciopelo que en la noche de este espléndido solar, con el diamante que en su temple, en su escudo ha de brillar. Guaraní de limpio estirpe, en la líder del deporte, legiones al seguirte, hoy te aclaman con fervor. Guaraní, oh club querido, de invencido vencedor, será siempre el preferido en la líder del sport.